avances en investigación y epidemiología con infancia, adolescencia y familias. Además, ha participado y coordinado diferentes actividades formativas profesionales de diferentes campos, de campo educativo, en la psicología y en la medicina, y ha realizado numerosas escuelas de padres. Posee el título de psicóloga general sanitaria y es terapeuta familiar en el Centro de Neurorehabilitación Impaula EBT, es un spin-off de la Universidad de Almería. Creo que esta es una excelente oportunidad para poder aprender y disfrutar de un seminario que imparte una profesora no solo con una dilatada trayectoria en investigación y docencia, sino también con una gran experiencia en el ámbito aplicado de la psicología. Como en otros webinars anteriores, pueden ir realizando preguntas o comentarios en el chat que luego trasladaremos a la profesora Gómez para que puedan ser respondidas al final de su exposición. Así que sin más dilación, agradecer en nombre de Res Infancia a la profesora Gómez su exposición y su participación, y cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias, Inma. Bueno, estoy mostrando la pantalla, a ver. Ahora vemos la presentación. Sí, perfecto. En modo presentación, si la puedes poner ahora. Perfecto. Ahora, ¿verdad? Sí, muy ya, bien. estupendo. Bueno, pero entonces dejo de ver el chat. Bueno, pero como después me lo vaya a pasar, ¿no? El chat yo voy controlando si quieres, vale. y te cuento al final, o si hay algo a mitad de la ponencia, si quieres que levante la mano y todo lo que quieran. Si quieren a mitad, no importa. Vale, yo estoy pendiente entonces. Vale, gracias, Miguel Ángel. Bueno, Gracias. pues en primer lugar, muchas gracias a Miguel Ángel, amigo, compañero, y bueno, y que me abochorna cada vez que me habla, ¿no? Bueno, muchas gracias, y sobre todo gracias a la red, aunque soy parte de ella. Gracias y enhorabuena a todos nosotros, porque por fin, después de muchos años, yo creo que ya una década, ¿no?, que el grupo Aitana, que ha sido el promotor y el fundador de esta red, pues nos convocaba a diferentes congresos, a principios nacionales y después internacionales, y por fin gente que nos llevamos bien, colegas, un montón de profesionales, grandes maestros que hay en la sociedad, pues decidimos al final montar una red. Y bueno, esto es una muestra de lo compenetrado que trabajamos y de lo contentos que estamos por formar parte de ella, ¿no? Bueno, como yo estoy aquí presentando este webinar, pero realmente yo no traigo más que la voz de mi grupo de investigación, un grupo de investigación que se creó en el año 2010 y donde miembro de la universidad solo soy yo y mi compañero Juan Miguel Fluja, joven investigador, y bueno, los demás son todos psicólogos del mundo profesional y trabajadores sociales. Así que yo me siento muy orgullosa porque estoy en un grupo muy multidisciplinar. Hay psicólogos de todo, del ámbito de la orientación educativa, del ámbito de salud mental, del ámbito de la clínica privada, del ámbito de los servicios sociales. Y bueno, pues yo he aprendido mucho en ya esta década, y lo que traigo aquí es producto de eso verdaderamente. También, bueno, muchas gracias a un grupo de investigación, un centro de investigación que se formó en la universidad hace poquito y donde nos dieron ahí acogida. Mi eterna gratitud desde el 2013 a Pilar Flores, la directora del Centro Impaula, que me dio la oportunidad de... Yo siempre he hecho clínica, he hecho intervención, pero siempre desde el ámbito vinculado a la investigación, excepto cuando me he ido de estancia, que sí he estado en centros privados. Pero como muchos de los asistentes aquí, pues no es lo mismo trabajar en un centro público o en un centro privado, y Pilar me dio esa oportunidad y desde entonces pues me siento una más del equipo. Y muchísimas gracias a mis compañeras de Impaula, que además la mayoría no pueden estar aquí porque están justo pasando consultas. Yo estaba esta mañana con ellas y ya me deseaban la suerte y estoy segura que la van a poder ver grabado, y muchas gracias a todas ellas. Y gracias, además de nuestra red de infancia, a otra red que impulsó mucho en mi grupo el interés por la regulación social, la regulación emocional, que es la red PROEM, que fundó nuestro compañero Luis Joaquín, de la Universidad de Jaén, catedrático de la Universidad de Jaén, y del que hay muchos miembros en su grupo que todos los años colaboran también con Aitana y que, bueno, pues son eminencias en el ámbito de la regulación emocional en adolescentes y en adultos. Y bueno, por aquí tenemos a Lourdes,
Y pues bueno, pues muchas gracias. Como decía, lo que yo traigo aquí es el producto de una línea de investigación muy larga, verdaderamente de una práctica profesional. Yo en mi caso empecé en el año 1994 con familia, gracias a Rafael Fierro, que muchos conocéis por su relevancia en las terapias de tercera generación, en FAP concretamente, y también PSIP. Y bueno, pues yo desde ahí me venía el interés por la familia, sobre todo porque muchas veces veía lo duro que trabajaban ellos en la clínica y las cosas después no se generalizaban en las casas. Entonces desde ahí me vino mi interés por familia y bueno, tuve la suerte de poder conseguir una ayuda e irme durante un semestre a Perú, al Centro Ann Sullivan del Perú. Y bueno, pues lo que aprendí, aparte de lo que no aprendí nada nuevo, porque yo cuando me fui ya me había empapado nuestro famoso libro de terapia familiar de Vicente Pelechano, que en paz descanse, y de Javier Méndez, nuestro gran maestro en la modificación de conducta en infancia, y yo ya pues conocía esas estrategias, ¿no? Pero verlas en un centro grande, mastodóntico, y con niños con autismo y con dificultades severas, pues me enseñó mucho, ¿no? Desde ahí siempre me ha interesado, pero he hecho pequeñas cositas, hasta que, bueno, pues uno empieza a tener un grupo más sólido, empieza a tener subvenciones, que son muy importantes en la investigación, y encuentra en el camino a mis dos grandes compañeros más cercanos en esta línea, que bueno, nosotros llamamos la línea de intervención en parentalidad a través de terapias contextuales, con el apoyo de TIC, valorando el apoyo, ¿no? Y bueno, eso ha derivado en diferentes publicaciones que tenéis ahí, en proyectos de investigación, de esos que comentaba Miguel Ángel, pues 3 de ellos son con familia y apoyo de TIC, pero el gran protagonista de esto es Juan Miguel Fluja, que está por ahí, que no ha querido hablar, pero que ya vais a ver que la webinar tiene trampa, porque no es una, son 2, y yo voy a llegar a un momento en que ya os voy a dejar hablar a vosotros, y la siguiente webinar ya le mando a mis compañeros de la red que inviten a Juanmi, porque yo lo invito, y él siga la webinar que yo estoy haciendo hoy, porque realmente es el protagonista de esto, porque es su tesis doctoral, y la que está culminando en esto, y bueno, porque además a nivel profesional, cuando aplicamos los protocolos, aparte de que él es el que verdaderamente más maneja los datos de metaanálisis que yo voy aquí a reflejar, él dentro del grupo de los que estamos haciendo el protocolo es mejor experto, por ejemplo, que yo en Mindfulness, que yo siempre aprendo mucho de él, de todos los recursos que me da, y también pues la compañera Azucena García Palacio, que muchos de aquí también la conocéis, experta número 1 en España en DBT, en terapia dialéctico comportamental de Linehan, y yo me considero su alumna en este ámbito, porque ella también es la que en los protocolos que estamos haciendo es la que nos aporta todo el tema, efectivamente, de la DBT. Y, por supuesto, todo el equipo LabCITEB. El equipo LabCITEB a nosotros nos abrió la puerta, nuestra catedrática y pionera en las TIC, en psicología clínica en España, que fue Cristina Botella, una mujer generosa que nos enseñó a trabajar con TIC. Y bueno, pues ya contamos con la ayuda de todo el equipo de LabCITEB, protagonizado por Azucena, porque está en esta tesis, pero también pues con todas, con especial mención a Diana Castilla, que sin ella pues nosotros no hubiéramos llegado a ninguno de los protocolos de innovación que hemos llegado, ¿vale? Dicho eso, todos los agradecimientos, y para que no son flores, sino para que se entienda que yo no traigo aquí más que el trabajo de muchas personas y que me ha tocado a mí contarlo, ¿vale? A ver, ¿qué me he quedado? ¿Vale? Así. Vosotros me veis, pero yo no veía la presentación. Bien, como decía, vamos a tratar diferentes puntos, y hay una serie de puntos que se van a quedar pendientes, pero porque verdaderamente por más que hemos querido recortar, pues bueno, creemos que era más importante sujetarnos al título, ¿no? A verdaderamente que vienen a demostrar las terapias de tercera generación o aportar a este ámbito de intervención en familia, ¿vale? Bien, pues en primer lugar vamos a tocar tratamientos basados en la evidencia en familia, y eso va a ir de la mano de algo que ya todos los que aquí hemos trabajado con familias sabemos, la metodología que siempre hemos utilizado para entrenar, por llamarlo de alguna manera, aunque la palabra parezca muy de laboratorio, ¿no? Pero para enseñar, para acompañar a familias, que obviamente viene desde la terapia de conducta tradicional, y vaya a ver la palabra tradicional continuamente entre comillas, porque
por tradicional no entendemos desfasada, sino por, como yo os decía, son manuales de toda la vida en las que todos nos hemos formado al inicio, ¿no? Por tanto, tradicional y también contemporánea, porque sigue conviviendo y todos los terapeutas familiares lo seguimos aplicando. Eso nos llevará también a cómo ha avanzado esta misma metodología a la hora de cumplir los criterios basados en evidencia, estableciendo protocolos. Yo no voy a tocar los criterios que hay que cumplir para hablar de psicología basada en la evidencia, pero ya sabéis que una de las cuestiones es tener protocolos y tener protocolos manualizados, ¿vale? Vamos a ver, grosso modo, dos de ellos. Después, a caballo entre la tercera generación y esta metodología tradicional y de toda la vida de trabajar con padres, vamos a presentar dos novedades, que ya no son tan nuevas porque la conocéis muchísimo. Quizás sí el modelo ConnectShape es más novedoso, pero la PSIP no, y además en España tenemos ya expertos en PSIP, que incluso en el congreso que cada año hace Itana ya hemos tenido algunos talleres, por ejemplo de Lourdes Ascanio y de Rafael Ferro, que además tenemos varios trabajos de ellos en España porque son expertos en PSIP. Después voy a hacer un esfuerzo por algo que por lo menos yo siempre doy en mi máster, y es intentar unificar y sacar puntos comunes, porque yo no creo en la revolución kuhniana, en ciencia, en el sentido de que un modelo tiene que ser el imperante. Tampoco soy ecléctica, porque claramente trabajo en un modelo, en la terapia de conducta, hoy en día con un corte de tercera generación, pero sí creo que tenemos que aprender todos de todos y que hay que trabajar de manera multidisciplinar, y a mí me ha enseñado cada profesional con el que he tenido posibilidad de trabajar, así fuera de un sistema, de un modelo sistémico, psicodinámico, cognitivo-conductual o de terapia de tercera generación, ¿vale? Así que voy a hacer un esfuerzo a la hora de haber compartido con compañeros de otros modelos en cosas que efectivamente nos unen, ¿vale? Que son comunes a cualquier modelo de intervención. Y después, bueno, pues voy a tocar un poco cuáles son los objetivos y sobre todo qué es lo que abre la puerta a la tercera generación. Después entraré en tercera generación, digamos, esto es como el primer bloque, un poco contaros cuáles son los protocolos o qué tocan como novedoso, y sí que creo que lo importante es cerrar con, bueno, esta tercera generación son tratamientos que no tienen la tradición, ahí también la palabra tradicional, de la modificación de conducta en familias, no puede tener todos esos años de entrada, y por tanto no tiene todos los datos, pero sí son tratamientos basados en la evidencia actualmente. Y eso un poco es lo que voy a traer, que son los dos trabajos más centrados en esta línea de investigación. Bueno, Sexton en el 2011 ya nos indicaba, de alguna manera nos clasificaba las terapias de familia y nos indicaba, bueno, cuáles de ellas estaban en esa línea de psicología basada en la evidencia. Nos decía que tenemos terapias donde efectivamente se habla de que la eficacia, se habla de que tienen eficacia, vemos muchos terapeutas que nos dicen, mis familias avanzan, ¿vale? Pero incluso no tienen un marco teórico sólido y sus datos son en todo caso preliminares y sin condiciones de control. Después hay una serie de tratamientos prometedores que sí tienen un marco teórico, que las poblaciones en las que se trabajan son muy específicas, no son generalizables, y que concretan el método y pueden ser, por tanto, replicados. Y después están los tratamientos basados en la evidencia en sí mismos, que son tratamientos que tienen un marco teórico, que se están demostrando mediante estudios controlados, al menos 2 para que podamos decir que está basado en la evidencia, que tienen condiciones de control y que, por supuesto, permiten la réplica en poblaciones clínicas. Pues bien, en esta franja es donde se encuentra, obviamente, la terapia familiar basada en modificación de conducta y, por supuesto, también ya está entrando la terapia de familia basada en tercera generación. Bueno, primero vamos a hacer un repaso. Yo aquí quiero ir muy rápido, no solo porque hable rápido, sino porque, bueno, he pedido disculpas por mi voz y estaré viviendo de cuando en cuando porque parece que es que me lo busco, ¿no? La semana que tengo que contar algo así en un congreso o en un plan más multitudinario, siempre la tengo llena de clases y de clases de máster que son intensivas y me quedo siempre casi afónica. Pero bueno, si en algún momento bebo, me disculpáis. Y además, como decía Miguel Ángel, si alguien quiere preguntar por el camino, pues tampoco, y así me descansa la voz. Bueno, como decía, vamos a repasar los grandes componentes con los que la propia literatura especializada, desde manuales a artículos científicos que han demostrado su validez, nos han enseñado toda la vida a trabajar con familias, ¿vale?
desde la terapia de conducta, y repito esas comillas en tradicional, como la tradición, no como algo desfasado, siempre nos han hablado de una serie de maneras de enseñar a los padres, ¿vale? Cómo yo hago clínica con mis padres, cómo todos hacemos intervención con nuestros padres. Pues hay una serie de metodologías. La primera, instruir, es no solo un método de la psicología clínica, sino de la propia psicología de la educación, de la propia didáctica, es instruir, dar a los padres pautas. ¿Cómo le damos pautas? Pues tenemos instrucciones orales, verbales, que puede ser desde lo que todos hacemos, esa relación vis a vis, donde el padre le decimos lo que tiene que hacer y estamos ahí en una sesión clínica, face to face, o incluso charlas o conferencias. Y también las instrucciones escritas. Tanto las instrucciones escritas que podemos dar en un momento dado a unos padres, incluso cuando nosotros hemos trabajado en algunos ámbitos de pediatría, hasta incluso un tríptico con unas normas o reglas de oro básicas, ¿vale? A cuando ellos mismos en terapia anotan y se llevan lo que ellos quieren recordar para hacer con su hijo, para cambiar en su relación con su hijo, y también las lecturas, los propios libros de autoayuda. Hoy en día hay muchísimo material de libros de autoayuda. Yo quiero hacer especial mención a los psicocuentos de Pirámides, porque creo que actualmente es de las mejores guías para padres en aspectos específicos, ¿vale? Alguien tiene un micro abierto y se acopla. Si no revisamos y le cerramos el micro a alguien que lo tiene abierto. Bien, después tenemos otra metodología que es la dinámica de grupo, ¿vale? Ojo, estas metodologías las estoy presentando por separado, pero cuando uno revisa las investigaciones, normalmente vienen combinadas. De hecho, vais a ver que eso es una de las cosas que están pendientes por hacer. Poder aislar en algunas escuelas de familia o intervenciones familiares, aislar los componentes, ¿vale? Muy bien, esa dinámica de grupo tenemos desde dinámicas con muestras clínicas, o sea, con padres afectados en una problemática, o la llamada escuela de padres más a nivel de prevención primaria. O sea, esas escuelas de padres que se dan en ámbito educativo, pediátrico, a padres que no necesariamente tienen hijos con problemas. Sería como darles una filosofía de intervención, ¿vale? Bien, después tenemos los modelos, ¿vale? O sea, a un padre le podemos decir lo que tiene que hacer, puede aprenderlo en una dinámica, en un grupo de discusión con otros padres, y puede aprenderlo también a través de modelos, ¿vale? Modelos como presentación de vídeos, ¿vale? Podemos mostrar vídeos y cada vez también hay más material. Nosotros mismos en algunas escuelas de familia llevadas de terapia de conducta tradicional hemos puesto vídeos. Hay uno que hemos explotado muchísimo y siempre lo recomiendo, que mi grupo de investigación, justamente un compañero lo subió a YouTube, lo tenéis ahí, que es Padres difíciles, hijos con problemas. Sé que muchos compañeros, profesores de otras universidades y de mi propia universidad, lo utilizamos mucho como material docente. Es toda una riqueza. Está llevado por el grupo de Liverpool y, de hecho, en una de los protocolos que vamos a ver de PESIR, en ese equipo trabajan PESIR junto con modificación de conducta tradicional, ¿vale? Entonces, esos vídeos o también vídeos que ellos mismos se graban y entre todos los padres, pues los modelos suelen ser muy utilizados en la dinámica, ¿vale? Después, análisis de estudios de casos. Muchas veces a los padres se les puede contar, pues, diferentes casos y para que aprendan de ellos. De hecho, incluso, por ejemplo, en estos psicocuentos que yo os decía, como excelente el libro de autoayuda, aparte de existir otros, pero para mí son de los mejores. En la guía que tiene para padres, pues son pautas para padres, pero en el cuento que tiene para niños, muchas veces lo que pretende también es ver de alguna manera un caso, ¿vale? Para validar lo que el niño está ocurriendo y para que los padres miren si su hijo le ocurren cosas parecidas al personaje de ese cuento, ¿vale? Y después, bueno, descripciones que un padre hace, una madre hace en una dinámica de grupo, eso también es un modelo. Yo explico cómo estoy mejorando con mi hijo, yo explico mis barreras con mi hijo, eso también es un modelo, ¿vale? Y después están los modelos en vivo, que de hecho va a ser mucho lo que desde la parentalidad positiva hablen como los modelos de expertos, ¿vale? Los modelos expertos son aquellos donde un profesional trabaja con un niño, el padre observa y después sigue o imita a ese profesional. Esto es muy utilizado en el mundo de la autonomía personal. Yo, por ejemplo, en Anne Sullivan fue una de las estrategias que más viví y pude practicar trabajando con los padres. También el mundo de la atención temprana.
especialmente a todo lo que es psicomotor. Los padres deben, y en muchos casos entran en sesión y trabajan a la par o después del profesional, y para los comportamientos perturbadores, ¿vale? A nivel de evidencia empírica, a nivel de psicología basada en la evidencia, las dinámicas de grupo, junto con el uso de modelos, ha sido una de las estrategias más validadas a nivel correlacional en la terapia de conducta aplicada a familias, ¿vale? O sea que, sin lugar a dudas, si un terapeuta empieza una intervención familiar, puede perfectamente hacer uso de ellas, porque son tratamientos que están claramente basados en evidencia y son eficaces, ¿vale? Con ciertas limitaciones que ahora vamos a ver, como toda investigación, con ciertas cosas que le puede quedar para mejorar, pero especialmente son válidas, mucho más que la primera estrategia, que era instruir, o sea, aplicar instrucciones, ¿vale? Fundamentalmente, si las instrucciones son orales, que fijaros que normalmente en la clínica es lo que más hacemos, porque es lo que más a mano está y es verdaderamente lo que tenemos más accesible, pero a nivel de investigación, con familias, especialmente con grupos de familias, o sea, en el formato escuela de familias, se ha demostrado por encima la aplicación de instrucción, por encima de la instrucción, la aplicación de modelos y de lo que tiene que ver con grupos de discusión, ¿vale? Y la última estrategia que nos ha dado siempre la modificación de conducta, que nunca va separada de las anteriores, es aplicar contingencias diferenciales, también a los padres. A los padres también hay que indicarles cuándo hacen las cosas correctamente y además vais a ver que en esto compartimos con otras muchas terapias y también hay que corregir, entre comillas, ¿no? Rectificar, hacerles cuestionarse, pues cuando hacen las cosas incorrectas, ¿vale? Esto es especialmente útil pues, en comportamientos que se les van más a los padres de las manos, como suelen ser las conductas agresivas. También se ha demostrado su validez en habilidades sofisticadas, ¿vale? Por ejemplo, en el mundo de la estimulación temprana, en el retraso, en el autismo. Y, bueno, también aplicar contingencia puede ser de diferentes maneras. De hecho, la literatura le llama demostrar el dominio, porque, digamos, el padre actúa con su hijo y nosotros vamos a estar ahí como expertos para aplicar esas consecuencias diferenciales. Y lo podemos hacer en vivo, porque hagamos visitas al hogar. Por ejemplo, en el mundo del autismo y del retraso, eso se hace mucho, o se intenta hacer cada vez más, cuando hay recursos humanos y temporales. Los propios libros y manuales, incluso del mundo de atención temprana, hoy en día el modelo basado en la familia también nos recomienda que lo hagamos. Y después también a través de roleplay. De hecho, si por ejemplo miráis el vídeo que os comentaba de padres difíciles, hijos con problemas, en ese instituto y desde la PESI también se aplica mucho el roleplay, incluso entre dinámicas de grupo, donde los padres a veces se comportan como hijos, otros como padres y van modificándose y corrigiéndose. Y después, bueno, una extensión del método en vivo es que los padres te graben vídeos y te lo traigan a consulta y tú o a una escuela de padres y ahí se puedan corregir y se puedan estar aplicando esas consecuencias diferenciales. Valoración y evidencia científica, pues aparte de que con el uso de modelo y de dinámica, ya enfatizado porque es lo que la investigación desde hace décadas más peso le da, pues todas las tácticas vistas hasta ahora, las 4 tácticas, instruir, aplicar modelos, dinámicas o discusiones de grupo y aplicar consecuencias diferenciales, las 4 tácticas han demostrado una elevada efectividad, se utilizan y son muestras ilustrativas en diferentes centros e instituciones y como programas globales han sido claramente estudiados a nivel experimental y lo que no se han estudiado siempre han sido validar de manera independiente los diferentes componentes. O sea que lo que vamos a encontrar, incluso en muchos manuales, son lo que se han llamado paquetes de intervención. Quiere decir un tratamiento basado en diferentes componentes. Esto no es ni bueno ni malo, pero efectivamente a veces pues hay que seguir avanzando y quizás esa es la asignatura pendiente en estas líneas de investigación de qué componentes pueden ser más efectivos por aquello que de ajustar más los tratamientos a cada familia y a la adherencia y facilitar la adherencia, porque a veces algunos tratamientos pueden ser intrusivos y algunas familias, sobre todo si lo hacemos a nivel grupal, las podemos perder porque algún componente no es el componente que a ellos verdaderamente les llega, ¿vale? Esta evidencia científica viene especialmente, hay algún estudio experimental con comparaciones de grupos, pero el mayor volumen
es con investigaciones correlacionales y, por supuesto, muchísimos estudios clínicos que, como decía, en nuestro manual de modificación de conducta siempre hemos tenido, ¿vale? Bien, por tanto, bueno, pues tenemos intervención en familia de manera de toda la vida, que ha demostrado su efectividad, que tiene efectos positivos tanto para los hijos como para los padres, que son intervenciones basadas en la evidencia, que las técnicas que se componen e incluso los contenidos y habilidades de las que dotamos a los padres son técnicas empleadas y también válidas, que son, a su vez, enseñamos a los padres a aplicar modificación de conducta con su hijo. Y, bueno, pues están basados en la evidencia de una mejora de la parentalidad y además con problemas y trastornos específicos de la infancia muy diversos, ¿vale? Podemos encontrar limitaciones, como por ejemplo, pues que no necesariamente todos los padres siguen instrucción, que las instrucciones directas a los padres son las que menos funcionan, que hay padres que tienen ciertas barreras y entonces aquí ya vamos a dar una señal de por qué empiezan a tener sentido complementar con otras terapias, y es porque hay padres que tienen barreras a niveles de creencias, de valores, de regulación verbal y de regulación emocional, ¿vale? Pero antes de meternos ahí o de hacer ese puente de por qué esa necesidad o por qué de alguna manera al mundo de intervención familiar ha llegado eso, como os decía, si bien queda a lo mejor por investigar más temas de componentes aislados dentro de esos programas de tratamiento familiar desde la modificación de conducta tradicional, pues también un avance importante ha sido, como os decía, algo que también nos pide la APA cuando hablamos de tratamiento basado en evidencia, y es que los protocolos tienen que ser sistematizados y las intervenciones tienen que ser manualizadas, porque ello va a permitir la réplica, ¿vale? No vale con que yo tenga un estudio maravilloso, incluso haya sido un ensayo aleatorizado con mi grupo control, si yo no permito la réplica. Ya sabéis que de los criterios que nos van a pedir es que sea replicado en más de un estudio y que además no por el mismo grupo de investigación, ¿vale? Por tanto, un gran avance en la modificación de conducta con familias ha sido generar protocolos, ¿vale? En concreto, actualmente contamos con 4 protocolos, los que vais ahí, ver ahí, y yo, en concreto, solo me he trabajado en mi vida 2, ¿vale? Que son el de Sexton, ¿vale? El de terapia familiar funcional y el de la terapia multisistémica, sin ser experta de ella porque no la he aplicado, pero sí que la he conocido y he ido a cursos y tal. Bien, la terapia familiar funcional es una intervención familiar de modificación de conducta, pero que adopta principios de la terapia sistémica, ¿vale? Su objetivo va a ser, sobre todo, modificar las relaciones familiares, o sea, lo que trabaja mucho es el clima y las relaciones padre-hijo, más que, efectivamente, también tiene estrategias de disciplina, como vamos a ver ahora, de enseñar a los padres a manejar las conductas de su hijo, pero sobre todo lo que más se dedica es a una teoría de comunicación entre familias, ¿vale? Está desarrollada para adolescentes con problemas de conducta de 11 a 17 años, o sea que ya vamos viendo que los protocolos no son algo generalizado, ¿vale? Está validada solo con esa población de adolescentes. Se utilizan técnicas conductuales, o sea, a los padres se les enseña a través de instrucción, de modelado, de dinámica de grupo, o sea, con tales que hemos visto. También muchas estrategias de prevención de respuesta, mucho de enseñarle a ver en qué control y en qué contexto un niño hace lo que hace, ¿vale? Y bueno, pues ellos sobre todo en ese carácter preventivo lo que trabajan mucho son los factores de riesgo y de protección, ¿vale? Pero de nuevo, como digo, con comportamientos problemáticos de adolescentes. Esto solo está validado en ese campo, ¿vale? Los resultados han mostrado mejoría en la comunicación familiar, que es uno de sus objetivos centrales, en la reducción de conflictos familiares, en la mejora del funcionamiento dentro de la familia, puesto que lo que más toca son las relaciones, y por supuesto, como aplica estrategias de modificación de conducta, como no podía ser de otra manera, pues también aumenta las habilidades de los padres en estilo y pauta educativa, mejora el bienestar emocional y reduce los comportamientos problemáticos de esos adolescentes, ¿vale? Bien, brevemente, porque, bueno, verdaderamente esto es un manual, ¿vale? Sexton tiene un manual que se llama tal cual, Functional Family Therapy. Esta terapia tiene 3 grandes fases, ¿vale? La primera fase es la que verdaderamente adopta o coge de las terapias sistémicas, ¿vale? Que es un énfasis, y eso no quiere decir, yo siempre hago una gran diferenciación porque sé que aquí hay muchos profesionales escuchando y no todos necesariamente metidos en el mundo de la investigación, otros muchos sí, y muchas veces, siempre que vas a dar un curso de formación,
muchos terapeutas te lo dicen, ¿no? Pero es que yo cuando hago modificación de conducta también hago eso, también establezco alianza terapéutica, también intento establecer ese vínculo y esa empatía del profesional hacia la familia, pero de alguna manera lo que hacen estos protocolos es sistematizarlo, ¿vale? Yo siempre digo que cuando el terapeuta cierra la puerta, el terapeuta a pie de obra, del día a día, no necesariamente se ve identificado en un modelo, hace cosas que forman parte de su historia profesional, de su pericia, y en ella muchas veces sí, siempre hay un eclecticismo, porque va aprendiendo de diferentes cursos, de diferentes manuales y aplica cosas diversas, ¿vale? Pero cuando está sistematizado en un protocolo y ese protocolo, como hemos visto antes, consigue una evidencia científica, pues eso forma parte de un componente que sí o sí hay que tener en este protocolo, ¿vale? Y esa primera fase es la que llaman compromiso y motivación, que se trabaja la alianza terapéutica. Van a intentar, a través de toda esa estrategia sistémica, reducir la negatividad y la culpabilización que tiene la propia dinámica familiar, esa culpabilización de los padres. Van a desarrollar sentido de trabajo y compromiso de toda la familia, ¿veis? De nuevo aquí como algo consensuado y de trabajo de toda la unidad familiar, algo que debemos a la terapia sistémica. Después la segunda fase es una fase de táctica de terapia cognitivo-conductual, o sea, a los padres les vamos a enseñar, a acompañar, a que cambien las actividades, actuaciones disfuncionales suyas y de su hijo, que incrementen otros estilos de comunicación dentro de la familia, que apliquen pautas a su hijo y lo supervisen y que resuelvan conflictos, que es donde está la parte de resolución de conflictos, como ya nos la enseñó Shapiro, como las terapias cognitivas, ¿vale? Y después tiene una parte más funcional, que es sobre todo fomentar la generalización del comportamiento y hacer estrategias para mantenerlo, ¿vale? Bien, de alguna manera diríamos que esto es un esquema de lo que sería el protocolo de terapia familiar funcional, donde lo que se va a establecer es esa relación entre padre y adolescente, donde van a aprender a afrontar los problemas, a focalizarlo en los procesos más que en los productos. Yo siempre en terapia le digo siempre a los padres que nos centramos mucho con nuestros hijos en saber quién lleva la razón y cuál es el producto, ¿no? Incluso cuando miran el posible fracaso escolar de un niño, lo miren en el producto, no en el proceso, ¿vale? También, cuando veis el manual, hay incluso ilustraciones de muchos debates centrados en las tareas de casa, la salida con otros, los toques de queda, tienes que regresar a tal hora, ¿no? Y bien, lo que ellos al fin y al cabo están trabajando son los estilos educativos de la familia, de los padres, la comunicación directa y concreta, la resolución de problemas y el manejo de conflictos, ¿vale? Como veis, nada nuevo, pero sí protocolizado y con una base empírica. Este otro manual, el que yo os decía, yo no he tenido nunca la oportunidad de aplicarlo, pero bueno, os lo traigo para que sepáis que existe. Y bueno, es la terapia multisistémica, que aunque su nombre parezca solo de la sistémica, no es de la sistémica, es un modelo sistémico ecológico, pero también incorpora aspectos relacionados con la modificación de conducta, ¿vale? Bueno, es una intervención intensiva en el hogar, era el que un poco quería traeros para eso, para que veáis que es ecológico, incluso en el sentido que se trabaja en las casas, ¿vale? Va a incluir además a toda la familia y los contextos más significativos del adolescente. Se entienden los problemas del adolescente como en función de los problemas posibles en los diferentes contextos, ¿vale? El objetivo es promover cambios individuales que tengan efecto en esos contextos y el terapeuta, esto es lo paradójico, lo quizás novedoso, está disponible 24 horas en diferentes formatos, ¿vale? Y la duración de intervención es de 3 a 5 meses, ¿vale? Por eso es un modelo intensivo, natural, ecológico. ¿Y cuáles son sus principios? Pues encontrar el ajuste, focalizarle en lo positivo y en la fortaleza de ambos, de los padres encontrar la fortaleza de los adolescentes y viceversa, incrementar la responsabilidad también de ambos, focalizar en el presente y orientado a la acción, establecer secuencias, un desarrollo apropiado, fomentar un desarrollo apropiado en el adolescente, un esfuerzo continuado y una evaluación continua desde las múltiples perspectivas o contextos en el que vive el adolescente. Y, por supuesto, una generalización. Bien, hasta aquí, digamos, lo que podríamos entender como esa modificación de conducta tradicional,
con toda su evidencia empírica, indudable, con todos esos ya avances de ir protocolizando, que es algo que necesitamos, establecer intervenciones manualizadas, y ahora sí otros métodos que son innovadores, pero que todavía no entran de lleno tampoco en terapia de tercera generación, pero empiezan a convertirse como en ese puente que sí va a dar mucho sentido a qué tipos de padres necesitan este tipo de modelos innovadores, ¿vale? La primera es la PSI, la terapia de interacción padre-hijo. Yo creo que muchos, por lo menos como os decía, en Aitana, siempre en los congresos hemos tenido oportunidad de ver mesas de comunicación, incluso talleres, y en diferentes másteres, yo sé, de familia y de terapia de tercera generación, pues como os comentaba, pues que va Rafa o va Lourdes Ascanio a contarla. Entonces, pues yo aquí, pues nada, solo soy una persona que la ha estudiado y que bueno, que sí a veces hacemos pequeñas cositas. Mi compañero Juan Miguel Fruja, cuando estuvo hace poco en Nueva York con Anne-Marie, pues sí que iba a tener ahí la oportunidad, si no hubiera llegado esta pandemia, de ya que hubiéramos podido hacer algo directamente, pero bueno, vino esta pandemia, lo dejaremos para otro momento, ¿vale? Pero bien, es una terapia encuadrada en una aproximación conductual que incorpora resolución de problemas, o sea, es cognitivo-conductual, y habilidades de comunicación, desde la teoría de la comunicación, ¿vale? Sus principios teóricos son fundamentalmente toda la teoría del juego, porque obviamente ya vaya a plantear, ya vaya a pensar que si el protocolo anterior era para adolescentes, pues te va a ser para pequeños, ¿vale? Es cierto que se están haciendo algunas cosas con más adolescentes, pero la propia dinámica del protocolo es por debajo de 10 años como mínimo, ¿vale? Muchos de los problemas padre-hijo están relacionados con los objetivos de autonomía y de las expectativas de desarrollo que tienen los padres, ¿vale? Todos los que hemos trabajado con familias vemos que muchos de los problemas es porque o no dan autonomía a su hijo o su hijo tiene más autonomía de la cuenta, ¿vale? Y las expectativas que efectivamente los padres esperan y no se cumplen, o al contrario, lo que un padre no se espera, desde, por ejemplo, a muchos padres, muchos terapeutas le decimos, os va pillando con el paso cambiado, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que se enfrentan con el tema de las redes sociales de su hijo, a muchos padres, por más que se quieran poner al día, les pilla el paso cambiado, ¿vale? Tienen diferentes fuentes terapéuticas, sobre todo se han inspirado en la terapia del juego tradicional, de corte psicodinámico, en los métodos operantes de modificación de conducta y en los trabajos de ANF de todo lo que es intervención en vivo con los padres y sobre todo desde esa teoría de la comunicación. El objetivo final es generar una relación parental saludable, asertiva y empática, con estilo comunicativo claro, afectivo y positivo, donde se van a marcar los límites, o sea, aquí es donde tenemos todavía nuestro trabajo de toda la vida y que no vamos a abandonar tampoco en la terapia de tercera generación de establecer normas y límites en la educación. Los padres han de ser los agentes del cambio, enseñándoles y sobre todo enseñándoles en vivo y a través del juego. Hay que conseguir un rol parental positivo y un buen manejo y modificación de conducta, pero sin perder ese rol parental positivo, ¿vale? Metodológicamente, pues lo vais a ver ahora, va a integrar métodos de modificación de conducta con las terapias de juego tradicional y un punto de vista de la psicología del desarrollo, porque al estar basado en el juego, vais a ver que siempre cuando cogéis los manuales de PSI, los artículos, o incluso vais a ver una página web en la que tienen muchos materiales y vídeos, el propio vídeo este que os comentaba de padres difíciles y con problemas, se puede ver ilustrado al principio, van a ir muy compaginados con el desarrollo, con el ciclo evolutivo de cada niño, ¿vale? Bien, el objetivo, incrementar conductas prosociales en los niños a través de la atención de los padres y de crecer las conductas indeseables ignorándolas, ¿vale? Por tanto, ya vais teniendo claro que funciona fundamentalmente con niños pequeños y con niños sobre todo con problemas de conducta. Es cierto que se está validando con otros trastornos, pero su validez y científica y su evidencia empírica inicial surgió de ahí. Tiene dos fases claras, igual que nos ocurría con el modelo multisistémico, una fase de interacción directa o terapia de juego conductual, que es enseñar a los padres a tener una atención selectiva, sobre todo a atender esas fortalezas y cualidades positivas de su hijo y estimular su desarrollo, fortalecer los vínculos. Y otra fase, que es la de interacción dirigida hacia los padres, que es donde le enseñamos modificación de conducta, enseñar a los padres a mejorar sus estrategias de disciplina, ¿vale? Muy importante en esta fase inicial
lo que llaman las habilidades Pride, que vienen a pretender que el padre elogie a su hijo, algo que también se hace de la modificación de conducta, pero aquí especialmente es elogiar de manera gratuita, indiscriminada, en el sentido de valora y busca los potenciales de tu hijo. Parafrasear, que lo tienen como un ejercicio, que repetir lo que un niño hace o dice, ¿vale? Incluso, por ejemplo, los que estáis por aquí, que trabajáis con autismo, pues a veces cuando yo he visto alguna sesión de este tipo parecería ese floor time que se utiliza en el autismo, ¿no? Que yo sigo lo que hace el niño y sigo los intereses del niño, ¿no? Imitar al niño, por eso digo, ese parafrasear, imitar, sería un poco casi como ese floor time, ¿no? De partir de los intereses iniciales del niño, describir y mostrar entusiasmo. Describir lo que un hijo hace y mostrar entusiasmo y empoderar los valores y los intereses de tu hijo, ¿vale? Es lo que más se trabaja en esa fase. Esas fases, a su vez, están divididas en 7 pasos, que los completan entre 8 y 12 sesiones. Los protocolos que están validados incluso tienen seguimiento, algunos llegan incluso a un seguimiento de un año. Y bueno, pues los pasos verdaderamente siguen siempre una misma lógica. Pues hay una preevaluación y después pues continuamente veréis que ponen enseñar y entrenar. Cuando hablan de enseñar, son sesiones de carácter, una sesión de carácter psicoeducativo, donde si no fuéramos a la terapia inicial es contarle a los padres, ¿vale? Lo que tienen que hacer, es como una especie de charla de psicoeducación, y entrenar es donde ya utiliza, y ya os digo, podéis verlo en el vídeo de Peter, de Padres Difíciles, Hijos con Problemas, ya utilizan el role-playing, el modelado, los grupos de discusión, los vídeos, porque ya entrenan. ¿Qué enseñan y qué entrenan? Pues si os dais cuenta, por un lado, la terapia de juego, propia de la fase 1, y por otro lado, enseña y entrena las técnicas de disciplina. Eso que llaman técnicas de disciplina es enseñarle a los padres, a través de la modificación de conducta, a manejar los comportamientos de su hijo, ¿vale? Tiene una evaluación post-tratamiento y, como os decía, seguimiento. Bueno, además, actualmente están incluidos, bueno, actualmente no, ya llevan unos años, desde el 2013, sí, desde el último manual, no, desde el 2011, ¿vale? El de aquí, que están incorporando equipamiento técnico, porque recordad que trabajan mucho in situ y trabajan con las interacciones. Entonces, claro, como veíamos también en los componentes de modificación de conducta, cuando tú aplicas modelos, cuando tienes que aplicar contingencias diferenciales, no siempre tienes la oportunidad de estar en vivo, ¿vale? Si un padre, como hemos dicho, en un mundo de atención temprana, viene a sesión, sí. Si un padre hacemos un role-playing, también, aunque sea un role-playing. Pero ellos lo que están incorporando mucho son espejos unidireccionales, o sea, los padres van a un lugar donde están jugando con su hijo. Ya os digo, yo recomiendo que para entender bien esta técnica veáis el vídeo Padres Difíciles, Hijos con Problemas en YouTube. Tablet, teléfono móvil, emisoras de radio, escucha, auriculares, cámaras de vídeo, ordenadores, o sea, muy acercándose a esa telepsicología sin llegar a serlo, porque no es un protocolo de telepsicología, no es más que un acompañamiento técnico, ¿vale? Y algo muy importante, en esa terapia de juego es muy importante también que si lo aplicáis, la PSIP, siempre tengáis en cuenta que tiene que haber 3 situaciones de juego, ¿vale? Porque eso va a permitir un control parental diferente. Por un lado, la situación del juego dirigida por el niño, cubriendo todas esas habilidades prime que hemos dicho. Otra situación dirigida por los padres, esa es donde ahí estamos simulando la disciplina, el juego reglado, el juego que tiene unas pautas. Y después la situación de limpiar o ordenar la sala de juego, ¿vale? Que esa ya es la pura disciplina. Se acabó ya jugar y ahora toca pues, hacer la tarea. Que la tarea en este caso es recoger y dejar todo colocadito, ¿vale? Bueno, como os decía, PSIP es una terapia que, además de tener evidencia empírica, yo recomiendo especialmente el trabajo de Rafael Ferro y Lourdes Caño, de 2014. Tienen después también uno anterior, pero este es una revisión más sistemática. Además, hay diferentes fuentes que ya lo clasifican como tratamiento basado en la evidencia y, como he dicho, está ilustrado fundamentalmente en ese vídeo, es el vídeo de Padres Difíciles, Hijos con Problemas, y es muy interesante que visitéis sus páginas web porque suben mucho material, ¿vale? Y recursos, y cursos de formación y tal, ¿vale? Bueno, y quienes tengan manera de organizar las cosas y tal, pues nada, que inviten en España a nuestros 2 representantes de PSI, a Lourdes o a Rafa, que también os puedan contar y mostrar los casos que ellos mismos han llevado desde PSI, ¿vale?
Y el otro método innovador, pero que está en tránsito, realmente no tiene todavía la validez empírica de PSIC, es el modelo Connect Shape, que bueno, que no tiene todavía una traducción, que podríamos llamar como conectar la forma, pero que verdaderamente sería, lo que pretende es conectar a los padres con la emoción, ¿vale? Aquí es verdad que cuando uno la lee por primera vez parece una terapia de tercera generación, pero no hay el análisis funcional y contextual de base, o sea, no tiene el mismo marco teórico, ¿vale? Pero sí que la estrategia que fundamentalmente incluye es un apoyo emocional a los niños, que implica, y aquí es lo que ya nos empieza a sonar a tercera generación, aceptación y empatía por parte de los padres. Las emociones las entienden como una oportunidad para fortalecer esa relación padre-hijo, ¿vale? En lugar de evitar el posible conflicto con un hijo, en lugar de, cuando hay una emoción encontrada con un hijo, luchar por sobredimensionar y sobreescalar, ¿no? Lo que muchos terapeutas decimos, tu hijo da un grito, tú das uno más alto, y entonces van escalando las emociones, ¿no? Pues aquí justamente al contrario, la emoción se coloca y se ve como una oportunidad para debatir, para expresarla y para ambos darse estrategias para regularla. Bueno, ello conlleva que los padres acepten y empaticen y validen las malas emociones de su hijo, o las emociones que no les gustan, como probablemente esa impulsividad o esa falta de control de la ira, y los malos o comportamientos inadecuados de su hijo, ¿vale? Para que ello lleve a una mejor resolución del problema. Vaya a ver que esto no es lo acepto y no hago nada, ¿vale? Es lo acepto desde la validación, desde entender el por qué se da, empatizo y obviamente, ahora vaya a ver que de nuevo en Connect Shape se utiliza la modificación de conducta, ¿vale? Se etiquetan las emociones infantiles, se incrementan las habilidades de expresión emocional en los pequeñitos, cuando ya van llegando a edades más avanzadas, sobre todo lo que se va a hacer es empatizar, suponer una respuesta clave para eso que les ocurre y una respuesta a las necesidades emocionales de los hijos, ¿vale? Obviamente eso se acerca desde el debate, desde la comprensión. Esta estrategia, por tanto, incluye modelamiento, ¿vale? No podemos estar pidiendo regulación emocional a nuestro hijo si no somos un buen modelo de gestión de nuestras emociones, encadenamiento y andamiaje como técnica para construir nuevos repertorios, ¿vale? Desde aquí vamos a crear una manera diferente de regularnos emocionalmente. Se pretende que los hijos realicen comportamientos que hasta ahora no eran capaces de realizar de manera autónoma, o sea, se fomenta la autonomía y sobre todo también tiene una perspectiva muy de Vygotsky en el sentido de zona de desarrollo próximo, ¿vale? O zona de aprendizaje próximo, donde, bueno, vamos a pedir cercano y vamos un poco a verdaderamente reflexionar sobre los listones o criterios que les pedimos a nuestros hijos. Tiene como base técnicas operantes de modificación de conducta, porque son las estrategias con las que los padres van a trabajar todo esto, ¿vale? Hay una focalización atencional hacia lo positivo, los padres tienen que tener respuestas de aceptación y de empatía para justamente, bueno, pues aceptar esos comportamientos inadecuados y también para promover así los comportamientos adecuados. Los padres tienen que intentar no solo prestar atención a los malos comportamientos, por tanto, sino que ser capaz de percibir los comportamientos positivos de su hijo. Bueno, como técnica de modificación de conducta, como he dicho, utilizan técnicas operantes y son pues todas esas técnicas que está sobrado hablar de la validez científica que tienen, todas las que tenemos aquí. Referencia diferencial alternativa, extinción, tiempo fuera, gestión de la información, principio de PRIMAC, prevención de respuesta, ¿vale? Un poco, de hecho, este es el esquema que principalmente se utiliza para un poco ver todo eso que tiene que estar ahí dentro, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la ley de abuelita, prevenir, ¿vale? Ofrecer una oportunidad de respuesta, validar las emociones, atender y esperar, ese saber, esa impaciencia que a veces tienen los padres, ¿vale? Muchos aspectos de ignorar, lo que se puede ignorar, obviamente sí aplicar contingencia de que noten las pérdidas cuando se han saltado un límite y por supuesto pues la gran estrella siempre va a ser reforzar el comportamiento adecuado. Como bien entiendo, sí. Bueno, pues justo aquí ya entramos ¿vale? Lo que hasta ahora hemos tenido es una evidencia empírica sobrada del papel de los estilos educativos de los padres, de sus competencias emocionales. No solo son los estilos educativos los que a veces
correlacionan como factores de riesgo en las patologías infantiles, sino también las competencias emocionales de los padres. Incluso ya sabemos mucho que hasta las propias enfermedades mentales o trastornos psicológicos de los padres. Y bueno, pues se está sobradamente demostrado la relación entre trastornos psicológicos específicos en los niños y estilos educativos parentales. Bien, eso lo conocemos, hay evidencia empírica, nadie lo puede poner en duda, se sigue investigando, se sigue ampliando y acumulando empiria a esa evidencia, ¿vale? También sabemos lo que acabamos de ver, que la intervención familiar, trabajando competencias parentales, es eficaz, lo es desde la modificación de conducta, esa estrategia de modificación de conducta, esos protocolos, que es lo que hemos visto con los dos protocolos que ilustrábamos, e incluso, aunque esto no es especialmente, no surge especialmente de la psicología clínica, sino surge más desde la psicología evolutiva y muy en el contexto de los servicios sociales y comunitarios, que son los modelos de parentalidad positiva. Incluso en el último congreso en Oviedo tuvimos la oportunidad de tener uno de los padres de la parentalidad positiva en España, que nos vino a contar la guía de las buenas prácticas. Nosotros, en este caso Juan Miguel y yo, también tenemos la fortuna de estar en el equipo de investigación de María Victoria Hidalgo, una profesora de la Universidad de Sevilla, de toda la vida del grupo de Jesús Palacio, también catedrático de Psicología Evolutiva, que bueno, ellos están justo evaluando las estrategias de intervención y de mediación y de evaluación de los equipos de tratamiento familiar en toda Andalucía. Han buscado referentes en cada provincia y en Almería pues tenemos la suerte que Juan y yo estamos implicados y justamente ahí lo que se está haciendo es revisar los protocolos para darle ese enfoque de parentalidad positiva y esa aplicación de la guía de buenas prácticas. Entonces, bueno, ahí de nuevo, ¿veis? Yo eso es la fortuna que he tenido como profesional. Me siento muy afortunada porque tengo la suerte de contar con muchos compañeros que me han enseñado, ¿no? Entonces, cuando nos abrieron esa puerta, cuando nosotros escuchábamos y empezamos a estudiar de los modelos de parentalidad positiva, dijimos, pues si es que esto son muchas de las cosas que nosotros hacemos en la clínica, ¿vale? Entonces, por eso yo siempre pienso que experiencias como estas son muy buenas para que podamos aunar esfuerzos, ¿no? Pues bien, fijaros que aquí no hay una línea ascendente, sino una línea en paralelo, conviviendo entre ellas, pues también están las terapias de tercera generación. No surgen con familias, surgen con adultos. El gran andamiaje de los métodos clínicos iniciales estaban validados con adultos. Todos los que leímos los primeros libros de Hayes eran libros trabajados con adultos. Es cierto que en pocos años empezaron a haber pequeños pinitos, de hecho vais a ver ahí algunas referencias de estudios puntuales, por ejemplo, una escuela de familia con padres de niños con autismo trabajando terapia de aceptación y compromiso. Vais a ver por ahí algunos artículos citados, pero realmente no empezó con el mundo de la familia. Es más, incluso el mundo de la infancia fue posterior, pero a corto plazo. O sea, muy pronto también empezó a haber bastante, por lo menos estudios clínicos de diseño N1, estudios de caso con infancia. Y con familia, pues es como más novedoso porque todavía vaya a ver en el metaanálisis que si lo comparamos con cualquier estrategia más tradicional, pues no es tanto el tiempo que lleva, ¿vale? Bien, antes de entrar en detallar, como parece que estoy aquí, que no quiero entrar, ¿no? Antes de detallar, porque verdaderamente yo no voy a explicar terapias de tercera generación, voy a contar un poco de las terapias que ha adoptado o que está abstrayendo en la terapia familiar, ¿vale? Pero antes también quiero dar un paréntesis porque también va a servir para no desmitificar, pero entender que hay cosas que nos vienen de otras terapias y hay cosas que verdaderamente son parte de algo que ya existía en otras terapias, ¿vale? Y eso es lo que un poco nosotros llevamos años intentando, al estudiar otras terapias, buscar puntos en común. Como he dicho, ¿no? La experiencia, la posibilidad que tuvimos hace 3 años de entrar en un grupo dedicado a aspectos de servicios sociales, con negligencia, con malos tratos en la infancia, y desde la parentalidad positiva darnos cuenta que se hacían cosas, esos profesionales del ámbito social y comunitario y los equipos de tratamiento familiar, hacían cosas que eran muy similares en sus principios a las nuestras, ¿no? Entonces, y nosotros ya trabajábamos en tercera generación. Una de ellas es lo que llamamos el método socrático, ¿no? Y que incluso en la sistémica siempre se ha llamado confrontar y validar, ¿vale? Ese no darle a los padres instrucciones directas, sino semimoldear sus reglas, que a base de esa confrontación, de esa reflexión, de ese ponerle en duda,
¿esto te funciona? ¿Tú crees? ¿Vale? Y ese validar, entender el por qué ha hecho eso, ¿no? Cuando los padres a veces dicen, es que no sé ni por qué lo hago, ¿no? Pues vamos a intentar entender por qué lo haces. Porque lo haces por algo, ¿vale? Es que no sé por qué le pego 5 gritos, si ni con el quinto ni con el octavo me hace caso. Pues ¿por qué lo hace? Por algo lo tienes que hacer, ¿no? Desde la empatía, ¿vale? Desde hacer un análisis motivacional de cómo se sienten, de la sobrecarga que ello conlleva. Por supuesto, yo creo que todos los terapeutas familiares lo hemos hecho siempre. En el momento que vemos venir el sentimiento de culpabilidad de los padres, no hace falta ni que lo expresen, solo con que lo hagamos, como que lo veamos venir, hay que colocarlo encima de la mesa y trabajarlo como corresponsabilidad. Un padre no es culpable, un padre sería, en los ámbitos, por ejemplo, de los servicios sociales, cuando hablamos de padres con negligencia, con maltrato, pues eso sí podríamos decir el sentido de culpabilidad, pero un padre que desde el corazón sobreprotege, eso no es un padre culpable, es un padre corresponsable, porque nadie le dijo que de tanto querer podía estar mal criando a su hijo, ¿no? Después también las competencias emocionales, todos los terapeutas familiares, desde terapia existencialista, desde la sistémica, desde la modificación de conducta. La modificación de conducta no es un manual ahí que le aplicamos a los padres las tácticas como si fuera una rata, no. Se validaron los principios de aprendizaje con la rata, pero para nosotros los padres, la modificación de conducta nunca han sido una máquina, ¿vale? Estamos con ellos y estamos con las emociones, y estamos cuando lloran, y estamos cuando lo hacen bien para alegrarnos de cómo han mejorado, ¿vale? Desde muchas estrategias terapéuticas se han utilizado metáforas, ejemplos de la vida, interacciones con su hijo que no están contaminadas del problema, o sea, diciendo, vale, ¿en qué momento estás bien con tu hijo? O sea, siempre hemos buscado las cosas positivas, independientemente del modelo terapéutico en el que diferentes profesionales se encontraban, ¿vale? Y desde muchísimos modelos terapéuticos también trabajamos el empoderamiento del rol parental. Hay padres que efectivamente se sienten muy desautorizados y lo que hacemos entre las cosas es que ellos adquieran de nuevo ese poder, ese empoderamiento, ¿vale? La primera estrategia, independiente también de muchos modelos o compartido por muchos modelos terapéuticos que enseñamos a los padres, es a ver las fortalezas de su hijo y las capacidades y también la de ellos, ¿vale? Dime algún momento en el que tú dirías que sí, que el pulso que te echa tu hijo lo has ganado, ¿vale? Por tanto, esos aspectos positivos del hijo y de ellos mismos no son los motivos de consulta, pero son lo primero que debemos poner encima de la mesa para justamente empoderarlo y que partan de lo positivo. Yo cuando doy estrategia en clase, siempre le digo a los alumnos que cuando estudiamos la estrategia de modificación de conducta, a mí siempre me sirvió mucho que es mucho más útil, menos costoso y tiene más posibilidad de generalizarse y de mantenerse cuando yo me dedico a fomentar lo que ya hay, a generalizarlo, a que lo transfieran, o cuando incluso creo nuevas conductas, a cuando tengo que eliminar conductas desadaptativas, ¿vale? Eliminar conductas desadaptativas siempre nos va a llevar a técnicas más feas, emocionalmente de mayores pérdidas, y probablemente si yo fomento muchas cosas positivas, van a reducirse esas negativas. Por tanto, yo creo que todos los terapeutas familiares inculcamos en nuestros padres eso, independientemente del modelo terapéutico desde el que lo hacemos, ¿vale? Después, obviamente, aplicar técnicas operantes que están focalizadas en el manejo de contingencia, de manera que yo creo que todas las terapias familiares, que verdaderamente sean terapias, como dijo Sexton, con un modelo teórico detrás, y al menos en esa franja intermedia que clasificábamos al principio, son terapias que van a manejar la estabilidad emocional, la escucha activa por parte de la familia, van a trabajar su habilidad de comunicación verbal y no verbales, la negociación, cuando ya van teniendo hijos preadolescentes, la tolerancia al malestar y la no impulsividad. La no impulsividad la trabajan hasta los pediatras. Cuando llega un padre, es que el niño lo primero, paciencia, no sea impulsivo, ¿no? Como en los protocolos de terapia de tercera generación aprendimos de la DBT, ¿no? Esa mente sabia que respira, que toma distancia y que entonces decide con el corazón y con la razón, ¿verdad? O sea, una estrategia que nos dio Linehan en su DBT de emoción, mente sabia o mente emocional, ¿no? Esa mente sabia que regula la mente emocional y la mente cognitiva. Bien, reglas de oro, todos las aplicamos. Habéis visto que en todos los protocolos siempre hay un módulo y una fase de modificación de conducta, donde a los padres los vamos a enseñar pues, a ignorar lo que se puede ignorar, a prevenir, ¿vale? Es cierto que los padres están todos muy atareados, con dificultades para la conciliación familiar, pero la mejor estrategia es anticiparse, ¿vale?
porque cuando no te anticipas y ya cometes un error, pues si ese error, más que un saltarse la norma, que eso sí lo trabajamos con una educación positiva, ya es saltarse un límite, pues los límites son límites. Y entonces, pues obviamente, a los padres les tenemos que enseñar a aplicar estrategias de corrección y sanción, que por supuesto, pues siempre van a ser aplicar una retirada de privilegio, aplicar un ahora te quedas ahí apartado, nunca van a ser obviamente ni castigo positivo, ni gritos, ni broncas, ni discusiones, porque se han demostrado que no son efectivas. Educar en positivo y en prevención, la mejor estrategia que tenemos es el principio de Primack, la ley de la bolita, primero obligación y después emoción. Con lo cual de nuevo volvemos a una tríada tradicional y clásica, ¿vale? Como es norma y límite, en esa tríada, educar en positivo y fomentar los vínculos, ¿vale? Bien, y por supuesto cuando ya pasamos al terreno del trabajo con adolescentes, pues todos los terapeutas familiares también le decimos a los padres, esto va rápido, esto va ya muy sujeto a partir de los 12 años. ¿No? Yo siempre con los padres utilizo una frase que a mí verdaderamente me la enseñaron a nivel personal, ¿no? Y es ser buen padre o buena madre es dar sólidas raíces y alas para volar, ¿vale? Y entonces, claro, cuando empiezan a volar, pues ya los padres ya han volado. Entonces ya depende de a qué nido visitan, el cómo te vaya con tu hijo, ¿no? Entonces siempre esas raíces hay que sembrarlas antes de los 11, 12 años y a partir de ahí, pues tu estrategia tiene que ser distinta y tu aceptación como padre tiene que ser mucho mayor y buscar mucho los ejemplos positivos y trabajar con tu hijo de manera indirecta. Y con todo van a venir momentos de crisis, desavenencia, momentos de conflicto, porque tú ya no eres el que regula el mundo de tu hijo, ¿vale? Bien, como he dicho, a partir de aquí, en este momento, empieza a haber algo que siempre ha estado, pero que especialmente se echaba más en falta. Y se va a echar en el ver este trabajo que empezaban a incorporar esto a la terapia familiar. De hecho, a nosotros nos llevó como a clasificar a los padres en 3 grandes grupos, ¿vale? Por un lado, bueno, pues los padres se les recomienda valorar el esfuerzo, la perseverancia, la paciencia, encajar las frustraciones, porque tú quisieras que tu hijo hiciera tal, pero tu hijo, un profesor, le ha inculcado que haga cual, o unos amigos o el grupo de iguales han tirado de él para allá, ¿vale? Centrar la atención en los juegos, en las tareas, en las consecuencias, no tanto en las palabras, esa lucha por la razón, ¿no? Muchas veces que te encuentras padres que siempre están, es que el niño me ha dicho, yo le he dicho, ¿vale? Cumplir compromisos, ser honestos, ¿vale? Encajar los fracasos, esa escucha activa. También que los padres tienen que enseñar a su hijo y ser modelos de que es bueno ser feliz, pero no siempre se puede ser feliz, ¿vale? Que la tristeza y los malos momentos y el malestar enseñan, se aprende de él, y que la felicidad es saber salir de eso, ¿vale? Sobre todo ahora ya menos, pero pasamos por una época que yo siempre incluso me acordaba por esa época se publicó el libro del síndrome del emperador, ¿no? Y de los niños tiranos, donde muchos padres entendieron que la felicidad para su hijo era dárselo todo, ¿no? Y bueno, pues el tiempo nos ha ido enseñando que también es saberlo esperar y saberlo valorar, eso es felicidad. Y saber salir cuando estoy mal. Dejar a un lado, por tanto, el bienestar inmediato, ese bienestar de para allá, porque además cuando a un niño le damos bienestar inmediato, le estamos enseñando a ser impulsivo, a no tener autocontrol, a no regularse, ¿vale? Y esa educación emocional. Todos tenemos padres y ahora vais a ver además que la parte del webinar, que va a ir para otro webinar, es cómo evaluamos esto en los padres, ¿vale? Que además hay quien va a presentar, Miguel Ángel, sabe más que yo, y ya hemos tenido un webinar de evaluación infantil en la red. Entonces, pues bien, nosotros en otro momento enseñaremos cuáles son de todo eso que nos contaron los que nosotros tenemos incorporados en nuestros protocolos, ¿vale? Porque efectivamente a los padres en este aspecto de regulación emocional hay que evaluarlos muy bien, porque son los modelos para su hijo. Y porque además si ellos no están regulados y no están estables, pocas pautas van a poder dar que sirvan, ¿vale? Bien, como he dicho, todo ese trabajo y todo ir mirando todos esos trabajos en terapia familiar que trabajaban esos contenidos, a nosotros nos fue llevando a clasificar a los padres como en 3 grandes bloques, ¿vale? Nosotros cuando estamos en clínica o cuando estamos en unos talleres con padres, siempre intentamos ver qué padres tenemos delante, ¿vale? Lo puedes hacer desde tu entrevista clínica con un buen análisis funcional, motivacional y contextual, ¿vale? De hecho, yo cuando lo hago en máster, a los alumnos les pongo un vídeo de una madre que es del grupo 3 para que abstraigan todas esas barreras, ¿vale? Y las ven, ya os puedo decir que incluso en máster de atención temprana de infancia he tenido pediatras y neuropediatras sentados que lo han visto perfectamente,
¿vale? Y por tanto las vemos, pero también hoy en día, como digo, ese segundo webinar, tenemos instrumentos que también nos lo miden, ¿vale? Y nos lo miden ya con instrumentos validados. Pero ¿cuáles son esos tres grandes bloques? Y yo creo que eso nos sirve a veces para saber hasta qué punto no es una cuestión de modas, no es una cuestión cuniana de ahora gana otro modelo científico, ¿no? Es una cuestión de que lo que haya en el mercado y utilicemos tenga evidencia científica, tenga evidencia, esté basado en la psicología, basada en la evidencia, y que a su vez sepamos discriminar qué padre necesita cada cosa, ¿vale? Y bien, tenemos el primer grupo de padres, que ese primer grupo de padres son padres que tienen problemas en los conocimientos. Desde que no tienen información previa, o sea, sin nada previo, tabula rasa, son padres primerizos, ¿vale? Principiantes, o que tienen información dudosa, no fiable, no coherente e incluso a veces contradictoria, ¿vale? Desde la que ha recibido de su cultura, su microcultura y su macrocultura, la vecina de enfrente, la hermana, la suegra, que te dice no cojas al niño así, hazlo asado, o ojo con los mismos libros de autoayuda, ¿vale? Esas revistas a veces que hay, consultorio para padres, y uno sabe verdaderamente quién está ahí detrás, es un psicólogo, con qué experiencia, o ni siquiera hay un psicólogo, es una parapsicología. O ese psicólogo lo que está recomendando ahí, o en esos medios de comunicación, o en ese artículo, o ese consultorio, es algo que ha sacado de la psicología basada en la evidencia, se ha puesto manuales de modificación de conducta delante, artículos con ensayos aleatorizados, o en base a qué lo dice, ¿vale? Pues eso muchas veces ha creado confusión en padres. Pues bien, esos padres son padres tipo A, le decimos nosotros, y esos padres, claro, nosotros hemos dado cursos a pediatras que nos han pedido aprender cosas básicas con padres, y le hemos dado cursos para que si van a mandar algo instruido, incluso un libro, una página web, que por lo menos sepan lo que está basado en la evidencia, ¿vale? Y bueno, uno puede decir, esto es quitarnos trabajo. No, es que verdaderamente maestros, profesores, educadores infantiles en centros de educación infantil desde los 0 años. Obviamente el mundo de la atención temprana con su actual modelo basado en la familia. Esos padres necesitan conocimiento y esos conocimientos se los pueden dar para profesionales. No tienen por qué ser psicólogos, ¿vale? Eso sí, a esos profesionales les tenemos que enseñar psicólogos, ¿vale? Ya os digo, nosotros hemos dado cursos en guardería o centros de educación infantil, cursos a pediatras y le hemos enseñado aspectos básicos, pero no le hemos enseñado a que ellos hagan modificación de conducta con los padres, ni lo hemos enseñado a que hagan terapias más existenciales. Le hemos enseñado a que los padres sepan cómo va un desarrollo normalizado, un no normalizado, que sepan manejar ciertos instrumentos, por ejemplo, básicos, por ejemplo, como ocurre en la atención temprana, esas primeras escalas de desarrollo y esas pruebas de cribado, como un MCHA, por ejemplo, para el autismo, ¿no? Cosas básicas. Después también los padres que tienen conocimiento y son adecuados, pero les faltan habilidades, especialmente si les toca, bueno, pues la manera caprichosa de que tengas un hijo con un trastorno, especialmente un trastorno de alto espectro, ¿no? Como puede ser un autismo, un retraso, un TDAH. Bien, pues esos padres ahí se ven faltos de habilidades, porque son habilidades más específicas las que necesitan, ¿vale? Aquí también entran nuestros queridos compañeros de los equipos de tratamiento familiar, donde a veces incluso es cierto que ellos tienen padres que tienen malas habilidades deformadas, habilidades bajo, bueno, la falta de tiempo para su hijo, la negligencia. Pues bien, aquí caben perfectamente todos los programas expertos. Los modelos expertos, que son psicoeducativos, que son de modificación de conducta, que están validados. Obviamente no caben los que no estén basados en la evidencia, ¿vale? Por tanto, aquí, por ejemplo, conviven perfectamente todas las estrategias de modificación de conducta y todos los modelos de parentalidad positiva. Conviven perfectamente. Y ahora está el tercer bloque de padres. Yo toda la vida he hecho esto y sigo haciendo esto, ¿vale? Pero después está el tercer bloque, los que nosotros decimos ya, los padres tipo C, ¿vale? Son aquellos que saben lo que tienen que hacer, que incluso lo hacen en muchos momentos, que tienen, por tanto, las habilidades, pero no son sistemáticos. Y no son sistemáticos no porque venga una mala racha o no porque tengan problemas de conciliación familiar, porque entonces también estarían aquí y tendríamos que trabajar en red, ¿vale? Que es lo que hacen los equipos de tratamiento familiar y los servicios sociales, deben trabajar en red. Otra cosa es que puedan, desde lo que se pueda hacer, yo sé que muchos me van a decir, pero es que no se puede por falta de recursos.
Bueno, pero digamos deben, y ellos lo saben, porque está recogido en su manual y tal, el trabajo en red. Por tanto, no me estoy refiriendo a esa falta de sistematicidad por eso, sino a esa falta de sistematicidad porque sufren mucho. Porque cuando tienen que imponer un límite, se vienen abajo porque emocionalmente no pueden con ello, porque no toleran, porque tiran la toalla, porque no son sistemáticos. Porque si en su vida tienen unos baches emocionales, esos baches son una barrera y se distancian de ellos y lo echan a la mochila y trabajan con su hijo y se relacionan con su hijo y tienen un estilo de comunicación adecuado con su hijo, ¿vale? Aquí es para donde, al menos para nosotros, adquirió un especial sentido el entrenamiento de padres desde una perspectiva contextual y, por tanto, las terapias de tercera generación. ¿No pasa? ¿Eh? Vale. No me pasa. Voy a salirme para poner en modo presentación porque no sé por qué no pasaba. Vale. Se ve que se había congelado, queda un poco congelada la pantalla. Vale. Bien, ese tipo 3, ¿qué son? Pues padres, por ejemplo, que tienen problemas a la hora de jerarquizar sus valores. Incluso ahí ya nos entran los sentimientos de culpabilidad. Padres que por tener hijos ya solo viven por y para su hijo, ¿verdad? Esa frase que tanto escuchamos, que yo vivo por y para mi hijo, ¿no? Y les cuesta jerarquizar los valores. También padres que no validan los valores de su hijo, especialmente cuando ya su hijo empiezan a ser preadolescentes y no les gustan ni las mismas aficiones que ellos, ni los mismos estudios, ni las mismas amistades, ni los mismos estilos de hablar, de vestir. Padres que tienen escasa tolerancia al malestar, tanto de ellos, o sea que ellos no llevan bien el malestar de su hijo, tanto de ver sufrir a su hijo como de ver que su hijo no cumple esas expectativas que ellos tenían, ¿vale? Y que, por ejemplo, aquí traemos siempre frases como es que me da mucha pena verlo, es que me duele verlo sufrir. Padres que presentan escasa flexibilidad, ¿vale? Esos padres radicales, extremos, blanco-negro, es que el niño no hace nada bien, ¿vale? Todo malo, ¿sí? Que no flexibilizan, por tanto, que no reajustan, que no se distancian. Padres con mucha inestabilidad emocional, esas montañas rusas, ¿verdad? Que escalan, el ejemplo que decía antes, ¿no? Yo grito, tú gritas, ¿no? Y terminan escalando a ver quién es el modelo más agresivo, si ellos o su hijo. Y que por tanto tienen mucho la guía, como os comentaba, de la guía de la mente impulsiva, ¿no? Esa mente emocional impulsiva que nos habla Linehan. También padres muy literales, con excesivamente racional, todo se puede controlar, todo se puede planificar. O sea que muchos terapeutas se lo ponen delante y le decimos, mira que es un niño, ¿eh? Es tu hijo, es un niño, no es un ordenador, no es una máquina expendedora de nada, ¿vale? Pues esos padres, ¿no? Que piensan que todo lo pueden controlar, que todo lo pueden planificar. Bien, pues aquí la pregunta, ¿no? Verdaderamente nuestra terapia de conducta tradicional, que fomenta esos modelos, esos conocimientos, que instruyen, que enseña a los padres a aplicar contingencia, no es que sea contradictoria o que haya ni siquiera haya producido una transición. Es una evolución y una evolución donde se acerca, por lo menos de nuestro punto de vista, y así lo aplicamos tanto en nuestros protocolos cuando investigamos como en la clínica, es complementaria a las terapias de conducta, porque esas terapias de conducta o esos avances en tercera generación te van a traer el trabajo protocolizado y validado en aceptación, en todo lo que tiene que ver con ese manejo del lenguaje, en esa comunicación, en la validación, que tanto el modelo de Linehan nos enseña, en esa atención hacia lo positivo, en ese análisis del contexto y en esa regulación emocional. Y en terapia de tercera generación, con familia, podemos encontrar diferentes trabajos de 4 de las grandes terapias de tercera generación. De FAT, de la psicoterapia analítica funcional, de AT, de Mindfulness y de DBT, de la terapia dialéctico comportamental de Linehan. Pero verdaderamente yo solo voy a contaros aspectos que de esas 4 terapias, pero en concreto de 3, solo vamos a hablar de AT, de Mindfulness y de DBT, porque son las únicas que realmente después vamos a encontrar que se están haciendo trabajos de revisión sistemática y metaanálisis, ¿vale? De FAP hay cosas publicadas, pero son estudios de caso que aún, bueno, pues consideraríamos en esa franja intermedia, ¿no? En esa que nos habíamos planteado al principio, ¿no? Con modelos teóricos sólidos detrás, con trabajos iniciales que están mostrando datos, pero que todavía no están bajo ensayo controlado
en familias, no en adultos. En adultos es otra cuestión, y por ahí tenéis incluso nuestro manual traducido de Rafael Ferro y Luis Valero, donde podréis ver que sí hay datos con adultos, pero con familias, y con adultos, con niños y con adolescentes. Pero con familias no a ese nivel de evidencia empírica, ¿vale? Por lo tanto, de AT en infancia y familia. ¿Qué sacar de AT? ¿Qué AT es AT? Yo aquí no puedo explicar lo que es AT, ni los métodos clínicos siquiera. Os voy a contaros, voy a ilustrar los dos protocolos con familia, y ahí obviamente pues los que ya conozcáis AT, si no pues en cualquier momento nos podéis pedir literatura, pues sí os van a sonar, obviamente como componente, filosofía y métodos clínicos de AT, ¿vale? O sea, que se trabaja fundamentalmente con ejercicios experienciales y con metáforas, y detrás hay un modelo sólido de análisis del lenguaje desde un punto de vista contextual, ¿vale? Conocida teoría de los marcos contextuales. Pero, ¿qué hemos sacado de AT especialmente para niños? Pues el análisis funcional y contextual es el mismo, ¿vale? Los métodos clínicos son los mismos, metáforas, pero obviamente adaptados. Pero eso tampoco es nuevo. La modificación de conducta, cuando trabajaba con niños y a los propios padres les da metáfora. Por ejemplo, tenemos ahí todo el trabajo del grupo de Méndez y Mireia Orgiles, de José Pedro Espada, de cuentos, ¿verdad? Todos esos cuentos que, por ejemplo, nos trajeron para los traumas de trastorno de ansiedad de separación. Pues bien, tienes que adaptarte obviamente a la edad de los niños y al mundo de los niños, que es el mundo del juego, de la imaginación, del cuento, de la literatura infantil. Entonces, lo único que se ha hecho es adaptar metáforas, adaptar ejercicios al mundo de la infancia, y por tanto enseñar a la familia a ello. ¿Qué es especialmente valioso de ACT para la familia? El trabajo en valores. El trabajo en valores, al menos en los estudios que ves, es lo que más luz le ha dado a la terapia familiar que ha necesitado esos padres del grupo 3, ¿vale? Pues yo os digo que meterse en protocolos de este tipo y trabajarlo va a depender mucho de las circunstancias en las que trabaja. Son terapias que, aunque se están cada vez validando métodos o protocolos breves, son terapias, pues como toda terapia, de carácter más contextual, existencial, que son más lentas, que no son dar unas pautas generales, ¿vale? Y por tanto, no todos los padres tienen la necesidad de pasar por este tipo de terapia. Bien, aquí, como os decía, este es uno de los protocolos. Nosotros en concreto, el que os traemos es el que tenemos publicado en una serie de casos, ¿vale? Actualmente sí que vaya a ver al final, sí lo tenemos ya en un protocolo que ya es experimental, pero inicialmente aquí era una serie de casos, por tanto, pues está en ese proceso de evidencia cuando lo sacamos por primera vez. Bueno, pues los componentes que se trabajan son los típicos de ACT, ¿vale? Trabajan la difusión, el distanciamiento, el yo como contexto, la atención plena, el estar presente, las acciones en dirección o los compromisos en dirección a valores, y la aceptación, ¿vale? Bueno, nos entro un poco a la definición, pero aceptar es aceptar los eventos privados, aceptar el malestar, aceptar aquello que no puedes cambiar. Los valores son las direcciones de vida elegidas, construidas verbalmente, vienen de tu historia de reforzamiento, de tu historia de vida, y con una conducta coherente y flexible. De hecho, siempre que medimos valores, medimos la importancia del valor y la coherencia, que es cuánto estoy yo desatisfecho con lo que hago en dirección a ese valor, que es justo lo siguiente, trabajo de compromiso. Ya sabéis que ACT significa terapia, aceptación y compromiso. Todas esas acciones con las que yo me comprometo y están al servicio o en la dirección de alimentar esos valores, ¿vale? El estar presente, que además lo voy a ver continuamente, porque es uno de los métodos que utiliza ACT, que es el mindfulness, que hay en familia hoy en día ya hay protocolos como tal de mindfulness, pero ya sabéis que tanto DBT, la terapia de Linehan, como la terapia de aceptación y compromiso, como uno de esos métodos clínicos, tiene justamente aplicar mindfulness, atención plena, estar en el momento presente, sin juzgarlo, ¿vale? El yo como contexto, que es aquel proceso donde uno toma conciencia de tus eventos privados y además es capaz de diferenciarlo de ti mismo, o sea, ver que tú no eres solo tus sentimientos, ¿vale? Ya sabéis que esto se trabaja sobre todo con muchos ejercicios experienciales, ¿vale? Son ejercicios que todos conocemos un poco, pues, de estar viéndote a ti mismo y tu experiencia y tu historia de vida, fisicalizarla, ponerle color, ¿verdad? Y la difusión, que es la habilidad para distanciarse, ¿vale? Para no tener un repertorio rígido, sino ser flexible, no tomar las cosas de manera literal, ¿vale? Bueno, aquí os hemos traído un poco un ejemplo de, por lo menos cuando nosotros trabajamos con nuestros padres, pues cosas que a nuestros padres les pasan y decimos, vale, pues cuando tú mides esto, pero ya os digo, esto sería hacer un análisis funcional desde una entrevista clínica, sin más.
o desde un diario con Padre Te Escribe. Pero hoy en día ya tenemos un instrumento que pasa a la webinar siguiente, pero que yo solo así os voy a enseñar, porque es verdad que la tenemos hasta construida en transparencia, Juan Miguel y yo, pero que ya te lo da, ¿vale? Pero bueno, yo siempre soy partidaria que la entrevista clínica siempre va a ser más enriquecedora, pero sobre todo para investigar necesitamos pruebas sólidas, estandarizadas, con propiedades psicométricas, y eso también lo tenemos ya en este modelo, ¿vale? De inflexibilidad psicológica por parte de los padres, ¿vale? Pues, por ejemplo, un padre que evita que un hijo enseñarle un hábito, pues porque va a sufrir o porque va a tener ciertas reacciones emocionales, que el pobre se va a sentir mal, ¿no? O la familia que, bueno, un padre con el valor, la familia debe basarse en el respeto mutuo, pero se lo dice al hijo gritándole, ¿vale? Un padre que deja que su hijo juegue sin control con el teléfono, porque así está más cómodo, ¿vale? Y bueno, pues no está, esos padres, por ejemplo, sabéis que en las terapias familiares nos vienen muchos padres que a veces tienen problemas con la conciliación familiar y se sienten culpables porque no pasan tiempo con sus hijos, ¿no? Y muchas veces, más que el tiempo, es la calidad del tiempo, ¿no? Por aquí, por ejemplo, está mi compañera Lourdes, que ella también en familia tiene trabajo justamente de ese estrés parental y esa crianza, y entonces, por ejemplo, eso se trabaja ahí mucho, ¿no? Y en el mundo de la discapacidad y del cuidado de los hijos se ha trabajado mucho, ¿no? Ese estrés parental, ¿no? Son modelos de estrés parental. Y bueno, pues este parental muchas veces les lleva a que hay padres que están ahí, pero solo están ahí, ¿no? Y yo creo que todos los terapeutas familiares siempre decimos que no es una cuestión de la cantidad, sino de la calidad del tiempo y de la relación y el apego con tu hijo, ¿no? Estar presente, que está muy unido, verdaderamente es estar allí con tu hijo, disfrutándolo de tu hijo, y que tu hijo note que estás allí, ¿vale? Las interacciones con los hijos, todo lo que tiene que ver justamente con verte a ti enredado en esa argumentitis o pensamiento o lucha por la razón en la que te metes, en lugar de manejar el problema de tu hijo. Y por supuesto eso va de la mano de lo siguiente, manejarlo desde el distanciamiento, ¿vale? No desde estar pegado, por ejemplo, a soy un mal padre, ¿no? Esa fusión cognitiva. Bien, como os decía, aquí hay muchos autores, por ejemplo, aquí tenemos los primeros que en el 2006 ya estaban haciendo talleres. Esta es una guía, no le llamamos protocolo, y bueno, hay diferentes trabajos que la han validado como guía, ¿vale? De talleres, no de intervención clínica uno a uno en el gabinete, sino de talleres de entrenamiento grupal, ¿vale? Bien, aquí, como tenéis el material, yo os dejo la guía, solo a modo un poco de que veáis que se trabajan los contenidos que hemos visto antes. Pues hay una primera introducción sobre la naturaleza y el objetivo de la terapia. Recordad que como una terapia que a los padres de pronto les pueden extrañar los métodos clínicos, tipo, pues son las metáforas, especialmente los ejercicios experienciales, la fisicalización, pues hay que explicarle mucho en qué va a consistir y por qué hacemos eso. Y también hay que pedir un permiso para la terapia, porque hay algunos ejercicios pues, que son, pues como son las propias, también la psicodinámica, ¿no? Que son muy de psicoterapia. Yo le digo, yo soy muy andaluza, y yo digo como abrirse en cana, ¿no? Es como abrirse, ese desnudar las emociones, ¿no? Y para eso hay que pedir un permiso y avisar, ¿vale? Después, las sesiones propias de clarificación de valores, que se introducen desde la primera sesión o no más tarde la segunda y no se abandonan, porque toda la terapia tiene que ir dirigida en valores. Ya os digo que es lo que más ha sacado la terapia familiar de ACT, la desesperanza creativa, o sea, donde, bueno, ya no puede pasar nada peor, ¿vale? Y eso va de la mano de la aceptación. En esa desesperanza también ese distanciamiento cognitivo, pues ya veis que aquí se van dando herramientas, pero que están esas herramientas porque en esas guías de diferentes trabajos se han puesto esas herramientas, pero siempre que cumplan la misma función, podrían ser cualquiera de ellas, ¿vale? Establecer compromiso y, por supuesto, pues los seguimientos y las tareas para casa. Nosotros mismos, pues también hemos validado a nivel solo de estudios de casos diferentes protocolos de ACT, diferentes ejercicios, ¿vale? Y sí que ya actualmente pues, tenemos esa serie de casos que os mostraba antes, de la que salían los componentes. Hoy en día, además de esa serie de casos, y eso es diseño N1, porque lo que veis aquí son diseños N1, pues además sí tenemos una escuela de familia, que es realmente la tesis de Juan Miguel. Esta era la que justamente ha estado haciendo con Anne María Albano en Nueva York, y bueno, nosotros estamos ya a punto de publicar
un protocolo que sí está comparado de manera experimental con otro protocolo y ya sí que es un ensayo aleatorizado, ¿vale? Bien, bueno, además lo tenemos con padres con hijos con patologías diversas o sin patologías, ¿vale? Y también con padres, la última que se ha hecho es con padres de niños con autismo. Bien, la otra era el mindfulness, como os dije, pues el mindfulness todos saben lo que es, pues aquí con familia, pues lo que justamente vamos a enseñar a los padres son estrategias de compasión, fomentar que conecten con su hijo y fomentar las actitudes positivas. El mindfulness en padres, pues va a permitir a los padres sobre todo cambiar esa perspectiva y estar en el momento presente, ¿vale? Estar en el momento presente le va a servir para mejorar la relación con su hijo y para autorregularse, ¿vale? Una vez que estén regulados, que estén en esa estabilidad emocional, le va a permitir todas estas habilidades. Ya sabemos que el mindfulness enseña a describir, a actuar con conciencia, a no juzgar, a aceptar, a no ser reactivos y al fin y al cabo esa observación consciente o atención plena. Bueno, hay 2 protocolos validados. Uno es el programa de Dumas, donde especialmente lo que destacamos es lo que él trabaja, los ejercicios que propone para la escucha facilitadora, para el distanciamiento, para ese refugio y para no reaccionar, ¿vale? Los automatismos, ni el reaccionar a lo que un hijo hace de manera visceral, ¿vale? Después también tenemos otro protocolo, el de Santa María y colaboradores, que ellos trabajan con 3 principios fundamentales: la soberanía de padre e hijo en su propia persona, la empatía, más allá incluso de ponerse en el lugar del otro, y la aceptación de, bueno, lo que no puedes cambiar en tu hijo, reconocer qué cosas son las positivas y qué cosas son verdaderamente pues, tus frustraciones porque no se han cumplido tus expectativas, ¿vale? Ellos incluso es un trabajo muy lindo porque además ellos ilustran ejercicios, tienen 12 ejercicios de parentalidad y bien, pues son lo que realizan fundamentalmente, ¿vale? Ya veis que además algunos ejercicios va introduciendo efectivamente para y practica meditación. Y esta es la terapia dialéctico-comportamental, donde fundamentalmente lo que se está haciendo es validar, vaya a ver el metaanálisis, es de lo que menos estudios hay ahora mismo, pero lo que se está haciendo es el modelo de ambiente invalidante de Linehan, ¿vale? Ya sabéis que la terapia de Linehan es una terapia que nació en los trastornos de personalidad, fundamentalmente los trastornos límite de la personalidad, pero Linehan ya hablaba en su modelo, al analizar el TLP, hablaba de ambientes invalidantes, ¿vale? Yo hay madres que a veces, tal desde el cariño, a veces les digo, es que esto es un poco así como invalidante, ¿no? Es invalidante porque invalidan a su hijo, ¿no? De sobreprotegerlo, de lo que los TLP desestabilizan a la familia, llega un momento que los hacen inválidos, o los convierten como si no fueran válidos. Y claro, esa invalidez es justamente negar y desacreditar la conducta persistente, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues eso hace que ni la adolescente ni la familia aprenden a etiquetar las emociones, no aprenden a modular la expresión emocional, no reconocen los problemas que tienen de vulnerabilidad e inestabilidad emocional, no aprenden tolerancia al malestar, aprenden a relacionar las expresiones de manera extrema, blanco o negro, ¿vale? Y no aprenden a confiar de sus propias respuestas emocionales, ¿vale? Dado ese modelo, pues justamente son las habilidades que trabaja la terapia de Linehan, ¿vale? O la DBT o terapia dialéctico-comportamental. Conseguir una comprensión de las características clínicas de cualquier trastorno con dificultades en regulación emocional, aunque surgió con TLP, mejorar las estrategias de comunicación en la familia, todas las relaciones interpersonales, y lograr un entorno familiar basado en la aceptación y en no establecer juicios de valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que se trabaja en esos protocolos son el mindfulness, la estrategia de tolerancia a la frustración, la estrategia de regulación emocional y la eficacia interpersonal, que ya sabéis que es la que hacen a nivel grupal para aprender habilidades, ¿vale? Sabéis que la terapia Linehan combina sesiones individuales con sesiones grupales, ¿vale? Pues bien, aquí viene la parte de, bueno, ¿qué aportan? Ya lo hemos visto, aportan ese puente, aportan para esos padres del grupo 3, en lo que a nivel de la experiencia clínica, pero aportan algo porque están basadas en la evidencia. Pues como decía, obviamente no con la cantidad de trabajo que una modificación de conducta que nos viene acompañando por décadas y décadas, pero sí que ya existen hoy en día metaanálisis y revisiones sistemáticas, ¿vale? La mayoría, lo que nos ha venido a traer esos metaanálisis, ya adelanto que es que la mayoría de intervenciones se realizan en padres
con hijos con trastorno de neurodesarrollo y con mayor frecuencia con TDAH, que también se han aplicado con padres con niños con enfermedades médicas y que la terapia más empleada con los padres es el mindfulness, ¿vale? Digamos como que yo ya pongo el parche antes que salga el grano. Eso, el metaanálisis que ahora vamos a ver y la revisión sistemática, vamos a ver que de entrada lo que todavía se ha conseguido está donde está, ¿vale? Pero está. Bien, aquí en primer lugar tenemos una revisión sistemática que justamente hemos realizado nosotros y está publicada, ¿vale? Y bueno, en esa revisión sistemática lo primero que encontramos es que 41 estudios, de esos 41 estudios aplicando terapia de tercera generación, veis por lo que no he detallado FAP, porque no la encontramos a la hora de revisiones sistemáticas, ni tampoco del metaanálisis. AT fue aplicada en 9 estudios, terapia de Linehan en 3 estudios, y Mindfulness, pues como he dicho, en la que mayor estudio. Aquí tenéis los porcentajes de los trastornos de los hijos, y como veis, pues efectivamente, como hemos dicho, la que fundamentalmente prevalece es el trabajo con hijos con TDAH, ¿vale? Y después con hijos con discapacidad. De hecho, pues cuando en el mundo de atención temprana vamos viendo el modelo centrado en la familia, pues efectivamente ya hay datos de trabajar con padres de hijos con discapacidad, con lo cual eso tiene mucho que aportar al mundo de atención temprana, y ahí ese modelo basado en la familia y en la parentalidad positiva van a encontrarse mucho con este trabajo, ¿vale? Bien, como podéis ver ahí, pues en esta revisión sistemática también, pues de nuevo el componente más frecuente en las intervenciones con mindfulness, o sea, la estrategia o el método clínico dentro de mindfulness más utilizado ha sido la observación consciente, la no reactividad, el no juzgar y el aceptar, ¿vale? En AT, por eso os decía el tema de la importancia de los valores, no ha sido tanto el componente más frecuente de los trabajos con éxito y con eficacia, no ha sido, por ejemplo, el yo como contexto, ni ha sido la difusión, sino ha sido justamente aceptación, acciones comprometidas y valores, ¿vale? Muy coherente también con esa compatibilidad con estrategias de entrenamiento en habilidades, de terapia de conducta, porque efectivamente lo que más ha ayudado a ACT es a esa jerarquía, clarificación de valores que me ayudan a aceptar y que me ayudan a tener acciones comprometidas. Y esas acciones comprometidas, entre otras cosas, van a conllevar mi entrenamiento con habilidades parentales, estilo y educativo y competencia, ¿vale? Y la DBT, las estrategias que más se han utilizado en los trabajos que han sido exitosos y con eficacia, que ya os digo, hemos visto que en ese metaanálisis son los que menos, ¿vale? Todo esto se queda para. Pues son regulación emocional, aceptación y habilidades mindfulness. Vale, otra vez tengo que escapar. Y ahora sí que... Vale, se cansa el ordenador. Bien, ¿qué resultados tienen estas intervenciones? Pues como hemos comentado, las intervenciones mejoran la habilidad de mindfulness en la crianza, el mindfulness parenting, la habilidad de atención plena a los padres, mejoran los síntomas de ansiedad, se ven mejorías en la depresión y estrés de los padres, el estrés parental, y en los hijos mejora el manejo del enfado, o sea, también transfieren una gestión emocional adecuada y una reducción de las conductas agresivas. ¿Qué resultado ha tenido esas revisiones sistemáticas? Pues han mejorado pauta educativa de los padres, por ejemplo, cómo reaccionar ante las conductas inadecuadas, cómo manejar comportamientos, o sea, de alguna manera es una promoción o un fomento de la aplicación de modificación de conducta. Ha ayudado a disminuir a nivel emocional los síntomas afectivos de depresión y ansiedad de los padres y a mejorar los síntomas emocionales en los hijos, especialmente el bienestar emocional y las relaciones más afectivas padre-hijo. Mindfulness, DBT, lo que fundamentalmente nos ha enseñado, lo que nos ha mostrado la revisión sistemática, es que mejora los estilos educativos parentales, reduciendo el control, aumentando la permisividad parental y reduciendo pues todo lo que tiene que ver con los sistemas punitivos o coercitivos, ¿vale? Mejora la regulación, la desregulación emocional, o sea, hace que los padres tengan mejor regulación emocional. Y en los hijos también se muestra una reducción de problemas tanto internalizantes como externalizantes. Bien, la terapia más empleada, como dije al principio, fundamentalmente ha sido mindfulness. El TEA, TDAH y las discapacidades son los principales problemas y la mayoría de estudios incluyen estrategias de intervención en aceptación y regulación emocional. Porque si os dais cuenta, los propios protocolos de mindfulness ya están, si habéis visto
así por encima he pasado por el de Duma o por el de Santa María, ya está incorporado también la aceptación, ¿vale? Bien, aquí sí tenéis lo otro era una revisión sistemática, las conclusiones que salían de esa revisión, y aquí sí es un metaanálisis, ¿vale? En esta metaanálisis, de nuevo tenemos como las 3 grandes terapias, el mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso y la DBT, ¿vale? Tenemos aquí, vais a ver un tamaño del efecto, donde efectivamente vais a ver que el tamaño del efecto mayor está en la terapia de DBT, ¿vale? Pero la más utilizada es la de mindfulness. Aquí tenéis la misma división, pero en función de las edades de los niños y los tipos de patología. Conclusiones de esa revisión, de ese metaanálisis ya como tal, que como decía, esta no está publicada, esta está en prensa, pues que la intervención en parentalidad muestra efectos positivos con un tamaño de efecto grande en global, que las intervenciones con AD y DBT muestran un tamaño del efecto mayor que las de mindfulness, donde se encuentra un tamaño del efecto moderado, que atendiendo al tipo de grupo de comparación se encuentran tamaños de efectos significativos y grandes en comparación con grupos activos, o sea, con otro tipo de terapia, y según el tipo de problema, del problema de los niños, del trastorno de los niños, el tamaño del efecto más grande se ha encontrado en trastornos psicológicos y médicos, en este último no tan significativo, pero de nivel moderado y prácticamente casi preventivo. Los resultados en estrés parental son de todos los componentes que se trabaja con los padres, el que muestra un tamaño del efecto moderado y significativo, a favor sobre todo del grupo de intervención. Bueno, por tanto, como conclusiones, podemos decir que hay evidencia de los efectos de entrenamiento en padres para la mejora de habilidades y mejoras también en los hijos. Desde la terapia de conducta aplicada en padres, entrenamiento parental, se ha ido avanzando de la mano del avance de las terapias para resolver dificultades, pero también desde las terapias de tercera generación se está prestando atención sobre todo a ese grupo 3 de padres, donde el análisis funcional te lleva a padres que necesitan aspectos que mejorar como la flexibilidad psicológica y la regulación emocional, para justamente desde ahí aprender competencias parentales, porque eso no se abandona. Todo esto es como lo que ese grupo de padres 3 necesita para mejorar en sus competencias parentales, que obviamente ahí pues tiraremos de lo que ya está validado, como es la modificación de conducta en familia. Como he dicho, hasta aquí muchas gracias. He dejado casi 15 minutos, ¿no?, para preguntas. Y bueno, como digo, en otra webinar nos tocará hablar de evaluación, ¿vale? De cómo sabemos si estamos ante padres del grupo 1, 2 o 3, que aunque podemos hacerlo obviamente desde las entrevistas, pues ya hay protocolos de evaluación también validados, y también de algo muy novedoso y que de nuevo se está haciendo tanto con terapias tradicionales de familia, como la modificación de conducta, como la de carácter más de tercera generación. Y para dejaros las ganas de venir a ese webinar, cuando la red, la sociedad, digamos, donde ponerlo, está incluso elaborada, ¿vale? Que hay que evaluar, el estilo educativo, solo me paro en enseñaros, bueno, el DERS, que es la que hay que pasar para saber si tenemos padres con problemas de regulación emocional, o sea, del bloque 3, también incluso ya una propia, bueno, las de Mindfulness, el 6PAQ, que es una justamente que se ha validado, que ha validado también mi grupo para medir flexibilidad parental, ¿vale? Flexibilidad psicológica parental, y los instrumentos de valores, que estos no están todos con unas propiedades psicométricas, sino que los de valores son instrumentos en vías de valorar. Bueno, ya estos son otras que nosotros introducimos y que también son necesarias para saber si está dentro del bloque 3, la estrés parental, la escala de supresión de pensamiento, y después los TIC, ¿vale? Que incluso, como os decía, las TIC no solo están trayendo, bueno, hay incluso metaanálisis, ¿vale? Y, por ejemplo, pues vais a ver que hay TIC, la triple P, que son ya programas, protocolos de TIC, en TIC de parentalidad positiva, y protocolos basados de terapia cognitivo-conductual y protocolos basados en terapia de tercera generación y en PSI, ¿vale? Por tanto, un poco, pues ahí os dejo para que queda toda una webinar pendiente, ¿vale?
Bueno, Muy bien, no pues olvido al final, Miguel Ángel, pregunta. sí, nada, pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que no se puede pedir más, porque no solo por la excelente presentación, sino por todos los recursos, materiales, enlaces que yo creo que nos va a llevar seguramente casi varios días en sacarle todo el partido de la información que ahí hay. Así que bueno, yo creo que podemos abrir un tiempo para debate y preguntas. Voy a revisar algunas que hay ya en el chat. María Sonsoles preguntaba por el vídeo, pero yo creo que ya el enlace aparece a lo largo de la presentación. Como la presentación se va a subir y va a permanecer grabada, pues yo creo que podéis buscar exactamente cuál es el enlace y lo encontráis. Igualmente para Trino Roche, que comentaba que le fallaba la conexión, pues no se preocupe porque a mí no me ha fallado, por ejemplo, pero no se preocupe porque estará grabada y se ha perdido algún momento, yo creo que lo puede recuperar luego en la web. Bueno, pues también tenemos muchas felicitaciones de compañeros. Lourdes Espinosa te da la enhorabuena, Res Infancia, por supuesto, también. Y vamos a ver alguna pregunta. A ver, no encuentro alguna cuestión en particular o algún comentario que alguien quiera hacer. Dice un compañero, Jordi, si puedes dejar de presentar para que se pueda ver la pantalla. Inma, ¿puedes dejar de presentar? Vale, Inmaculada? sí. Ahí, sí. Vale. Ahora. Bueno, muchas gracias también de Diane Ruiz. Sobre todo hay muchísimos agradecimientos, casi todo el mundo coincide en lo completo de la presentación, que yo creo que eso ha sido... Lo de Mari Carmen tiene trampa, ¿eh? Somos compañeras de carrera y amigas, tiene trampa. Esa que la metió ahí de animadora, esa la metió ahí de animadora. Muy bien. Bueno, pues casi todo el mundo coincide en la cantidad de información y en lo completa que es. No sabía que estaba por ahí Sonsoles. Sonsoles es uno de nuestros grandes referentes a nivel de medición de aspectos de regulación emocional y tercera generación con adolescentes. ¿No tienes algún día que contar cosas, Sonsoles, de tus trabajos con adolescentes? Bueno, Daniela pregunta que en dónde se puede volver a ver el webinar. Estará disponible en Res Infancia, en la web de la red. Si lo mete en Google le aparecerá. Bueno, aquí hay una preguntita por parte de Lourdes, sí. Y a ver, dice o pregunta Lourdes, ¿expresan los mismos padres la necesidad de trabajar estos aspectos en ellos tras la intervención? Depende. Hay padres que sí lo ven y hay otros padres que no lo ven. Hay padres que lo traen incluso desde el principio como barrera, pues como tú sabes, ellos mismos te dicen, pierdo el control. Y hay otros padres que incluso cuando le insistes, te siguen pidiendo estilo educativo, ya sabes tú que lo que más te demanda es cómo soluciono el problema, cómo manejo esto, y te cuesta hacerle entender que tienen que regular las emociones. También después está la segunda parte, ellos mismos cuando mejoran, y esto por eso os decía que, por ejemplo, una de las terapias que no tiene una validez a nivel de los requisitos que nos exige la psicología basada en la evidencia es la terapia de FAP, ¿vale? Yo verdaderamente lo que más aplico es ACT y FAP, pero FAP obviamente no la he traído porque no está basada en la evidencia con familia, ¿vale? No llega todavía porque solo tenemos estudios clínicos o diseño N1, ¿vale? Y yo en esos momentos justo, pues lo que me sirve mucho son las estrategias de FAP, lo que llamamos conductas clínicamente relevantes, cuando los padres ya vienen teniéndote conductas relevantes tipo 2, o sea, ellos ya van notando los cambios, e incluso te explican de dónde viene el cambio, que son las conductas típicas, conductas relevantes tipo 3, ¿no? Donde ellos describen de dónde vienen los cambios. Y ahí muchas veces cuando por fin caen en no era tan difícil, solo era cuestión también de que yo me calmara o de que yo me regulara o de que yo... Entonces, sí te lo piden, pero no siempre al principio. Los padres, sobre todo si son de adolescentes, obviamente el problema está enfrente, ¿no? Y de hecho cuando tú hablas de su regulación emocional,
también te dicen que mi hijo también tiene que aprender habilidades de regulación emocional, lo cual también es cierto. Por eso decía aquí a nuestra amiga Sonsoles, que ha trabajado también mucho en esa dirección, pues que efectivamente también los adolescentes son como dos cócteles molotov los que se juntan, ¿no? No sé si... Decía María Sonsoles Valdivia, creo que yo no lo entendí bien, que ella se refería al canal en positivo que en algún momento han mencionado, donde hay recursos y que le gustaría saber cuáles son para utilizar en sus clases. Claro, hay dos recursos positivos. La propia PESI tiene una página web que suben recursos y después hay un recurso de parentalidad positiva. Soy muy mala para los nombres, Juanmi, ¿se llama parentalidad positiva como tal la página? Donde están toda la guía de buenas prácticas y todo lo de parentalidad. ¿Se llama parentalidad positiva? No. Dice Juanmi que cree que sí. Sí, yo creo que sí, que se llama parentalidad. Si no, busca parentalidad positiva o guía de buenas prácticas y te sale. Tienen muchos recursos y están haciendo ahora, bueno, claro, en Andalucía están haciendo una formación. Están empezando por formación específica a equipos de tratamiento familiar y a servicios sociales comunitarios. En algunos lugares, como por ejemplo en Almería, yo me he aprovechado, yo es que como ya sabéis, como soy bastante abusona, cuando cojo a alguien, lo exprimo. Entonces, pues dado que venían aquí, lo he aprovechado y se iban a hacer una formación que la vamos a abrir a estudiantes de grado de Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Almería, y en otras universidades creo que lo están haciendo así. Pero también este hombre que trajimos en Aitana, es que se me va el nombre, que es del País Vasco. Ay, no, Ocho Torena no es. Arranz, ¿puede ser? Exacto, el que vino, que nos dio el seminario de guía de buenas Familias, prácticas. sí. Familias en positivo, ya lo encontró Sí, Juan. Juan Mifluja lo acaba de poner en el chat, por si alguien quiere copiar el enlace, familiasenpositivo.org. Sí. Sí, justo ya lo tenemos. Bueno, pues yo creo que no te vamos a cansar más, Inma, porque yo creo que te has ganado El café. con sí, el café y la cena, incluso diría yo, ¿no? Qué Todos pena los premios posibles. que no nos lo Porque, podamos tomar todos juntos, qué pena. Ya habrá bueno, otro. llegará el momento en que nos lo tomaremos. Pues nada, yo de nuevo pues agradecerle a la profesora Gómez Becerra su excelente exposición y sus respuestas. Creo que ha sido interesantísimo y de mucha utilidad práctica. Y nada más que recordaros los dos próximos webinars que ya están programados. El 10 de diciembre habrá un debate sobre el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con una mesa de expertos, y luego ya en enero, para el próximo año al principio, tendremos uno de neuropsicología. Así que animaros a formar parte de la Red Infancia como socios y también a seguir participando en las actividades científicas y formativas que vamos a intentar que sean de vuestro interés y en la que podáis participar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, participar, y también a los que luego se conecten en diferido a través de nuestra web. Y pues muy buenas tardes. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego, Inma, gracias. Hasta luego.